Hola, buenas tardes. Están ingresando los asistentes a este taller que se organiza en el marco del 15º Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social. Están ingresando varios participantes, llevamos ahorita 28 y sigue contando, así es de que esperamos unos cuantos minutos para dar inicio a este taller. Ahí vamos, recuerden, mientras hago algunos anuncios, recuerden que mañana tenemos también diversas actividades en el marco de este Congreso Internacional Anáhuac en Responsabilidad Social y estaremos entregando también los premios a la responsabilidad social por la tarde. Así es de que bienvenidos, todavía tenemos muchas actividades para todas y todos ustedes. Así es de que pues damos inicio, doctor Jorge Antonio Pérez Pineda, con esta sesión, este taller de elaboración de artículos científicos. Como todos saben, uno de los principales características de la investigación y propósitos de la investigación es la divulgación. Por ahí, en su viejo libro, Mario Bunge decía, y bueno, no solamente él, que sin divulgación no hay investigación. En este sentido, este taller es un taller formativo para quienes inician en este proceso de publicaciones y cómo poder postular, cuáles son los requisitos, cuáles son las diferencias entre estas distintas modalidades de journals, de calidad de journals, etcétera. Y para ello, pues tenemos un experto que nos guiará en todo este proceso. Y se encuentra con nosotros el doctor Jorge Antonio Pérez Pineda, quien, debo decir, es el profesor de nuestra facultad, de la Facultad de Responsabilidad Social. Así es de que le damos la bienvenida al doctor Pérez Pineda y para ello me voy a permitir leer una muy breve semblanza del doctor, que es doctor en Economía Internacional y Desarrollo, es máster en emprendimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también una especialidad en gobernanza global por el German Development Institute y estudios de posgrado en la Universidad de Essex, en Reino Unido. Es también economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera, su trabajo se ha centrado en temas de financiamiento al desarrollo, sector privado en la cooperación internacional, responsabilidad social empresarial, aspectos institucionales de la cooperación sur-sur y triangular en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, así como estándares voluntarios sostenibles, en donde ha publicado pues diversos artículos, libros, capítulos en libros. Entre los artículos más recientes se encuentra Partnership with Private Sectors, Success Factors and Levels of Engagement in Development Cooperation, por el The Palgrave Handbook of Development Cooperation and Achievement of the Agenda 2030 y 10 años de consolidación institucional de la MEXID y el vínculo con otros actores en la revista española de Derecho y Cooperación. Ha sido docente, investigador, consultor para distintas instituciones y organismos nacionales e internacionales como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Flaxo Argentina, el Instituto Mora, la Universidad de Concepción de Chile, también de agencias internacionales como GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, el PNUD, el CONACYT, entre otras, y ha fungido como coordinador del Diplomado en Cooperación Institucional en el Instituto Mora, así como coordinador de investigación del área de Ciencias Sociales y Cooperación en el mismo Instituto Mora en México. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Anáhuac y también profesor asociado de la Universidad Pontificia Comillas en España. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios en Cooperación Internacional y Desarrollo y coordinador de la Network of Southern Think Tanks, capítulo México, así como miembro de la Red Española de Estudios
del Desarrollo y del Consejo Académico Consultivo del Foro de Naciones Unidas para Estándares Sostenibles y, desde luego, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Doctor, un placer tenerte con nosotros. Somos Todo Escucha y esperamos poder reflexionar y aprender junto contigo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Humberto, por la presentación y por la invitación, sobre todo, a este interesante taller, que espero sea de utilidad y de interés para los asistentes al Congreso. Intentaré hacerlo interactivo con ustedes. No sé exactamente, yo no puedo visibilizar cuántas personas están conectadas con nosotros ahora, pero y también si tienen la posibilidad de usar el micrófono en algún momento, porque me gustaría hacerlo interactivo, ¿no? No solamente comentarles sobre este tema, una presentación que les he preparado justo para esto, sino poder interactuar con ustedes en algunos puntos que quisiera comentar, que son importantes o de reflexión para ustedes, ¿no? Tampoco puedo verlos, entonces esto hace un poco más complicada la interacción, pero bueno, me están avisando que tenemos 43 personas. Entonces yo les agradecería también que cualquier duda o pregunta a lo largo de la presentación me la pudieran poner en el chat y con todo gusto o transmitirla a Gabriel, que nos está ayudando también en el chat, Gabriel Perales. Si no me lo pueden enviar a mí, se lo pueden enviar a él y también puede levantar la mano y les damos quizás, no sé si el acceso a la voz o al menos en el chat las preguntas y con todo gusto interactuamos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten voy a compartirles una presentación. Déjenme ubicarla y comenzamos con este tema. Okay. No sé si lo ven aquí. Aquí está la presentación. ¿Me pueden confirmar si la ven? La estamos viendo, ¿sí? Ahora sí la vemos. Perfecto. He compartido no solo la presentación, sino mi pantalla porque quiero hacer alguna actividad con ustedes. Ya lo comentaba el doctor Humberto Muñoz, o sea, yo creo que algo interesante o importante de esto, por ejemplo, una primera pregunta para ustedes es, ¿cuántos de ustedes ya han publicado o quién no ha publicado? No sé, si nos pudiéramos ver y levantar la mano, podríamos tener un panorama más claro, pero si algunos pueden poner por ahí o darnos información para ver más o menos cómo está el asunto, quién sí y quién no ha publicado, porque quizás quien ya ha publicado, pues mucho de lo que vamos a comentar aquí seguro lo han vivido y ya lo conocen de manera más cercana, quien no, pues seguramente va a ser útil. Pero decía que lo he dejado abierto la pantalla porque hoy día ya hay herramientas muy útiles, muy interesantes para quien necesite publicar algo y pueda conocer una ruta. Antes era una búsqueda distinta en biblioteca, después en internet todavía, ¿no? En Google, en estos buscadores, pero cada vez ha ido sofisticando más la selección de la revista y por tanto los métodos para hacerlo. Entonces espero al final mostrarles una herramienta que es reciente y que les puede facilitar mucho la búsqueda. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me quiero centrar en tres cosas. Es un taller breve. Esta es parte de una materia que se imparte en el doctorado de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, de Innovación y Sustentabilidad. Entonces les he traído quizás elementos que suelen ser los más llamativos, donde suele haber más dudas entre los alumnos a la hora de trabajar los artículos. Primero, centrarnos en esta discusión de qué es un artículo científico, sus características, las estructuras, creo que también es valioso saberlo. Después, planificar el proceso de escribir y publicar un artículo y finalmente, cómo selecciona una revista, cuál es la mmejor revista, cuál es el mejor lugar para poder poner nuestro artículo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí y por aquí decía Gabriel que si pueden alzar la mano para la pregunta que les hice y para posteriores que les voy a hacer ahora. Por ejemplo, lo primero que yo quisiera preguntarles de cara a un artículo es, supongo que para todos es conocido, pero aquí tenemos dos preguntas de partida, ¿no? ¿Qué es la escritura científica, no? O sea, si escribir un documento científico es igual que escribir cualquier otro artículo, la verdad es que no. Y particularmente qué es un artículo científico o académico, ¿no? O sea, porque una cosa puede ser la escritura científica, ¿no? Con una estructura puntual, con unas características puntuales, y otra muy distinta es escribir para una revista con ciertas características, con ciertos requisitos que se piden para poder eventualmente publicar o tener esta visibilidad. Entonces,
Respecto a lo primero, pues bueno, son formas de escribir, sobre todo se centran en reportar investigación. La escritura científica se centra en que vamos a escribir sobre una investigación que se ha realizado y queremos reportar algo al respecto o mostrar lo que se encontró, y para eso hay formatos estándar. Otro elemento es que, pensando en los artículos científicos, estos se centran en mostrar resultados originales, para lo cual también, pensando en ese formato estándar de escritura, debe permitirnos visibilizar o trasladar tres elementos, ¿no? Valorar qué se hizo, cómo se hizo, para después, si alguien lee nuestro artículo y quiere refutar o quiere ampliar lo que se ha mostrado, pueda realizar el mismo experimento o aplicar la misma metodología y eventualmente debatir sobre las conclusiones, y en cuanto tal una tercera parte donde se habla de evaluar el proceso o llegar a una conclusión, una discusión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es más o menos la estructura que tiene el artículo. Vamos a verlo después más a detalle con otras particularidades de cara a el proceso editorial. Tenemos una pregunta de Ricardo Bayer, que alzó la mano, me dicen por aquí. No sé si le dan voz o si es escrita su pregunta. Por favor, adelante. No, no se preocupe, es que como estaba pasando de pantalla completa a ventana, se mueve lo del botón del chat con lo de las reacciones. Entonces fue un error mío, disculpe. Ok, no se preocupen. En cualquier caso, muchas gracias, Ricardo, porque nos ha servido para probar que si alguien quiere intervenir, ya vieron que sí se puede. Por tanto, por favor, con toda confianza, si alguien tiene una duda o pregunta, por aquí lo podemos empezar a hacer. Bueno, les decía que también hay otro tipo de publicaciones. Hay artículos que también pueden estar en esta categoría de o vinculados a los artículos científicos, pero pueden centrarse en la revisión de literatura. Por tanto, no tienen exactamente esta estructura de mostrar una metodología, mostrar los resultados, compararlos, etcétera, sino simplemente es el típico literature review, y hay muchos journals que se centran en ese tipo de estructuras de documentos. Los reportes de conferencias o los famosos conference proceedings y este tipo de cosas, las ponencias de los congresos, resúmenes de reuniones, ¿no? Otro tipo de documentos que también se basan en una escritura científica, pero que no necesariamente van a acabar siendo un artículo científico o no se publican como artículo científico, sino como otro tipo de documento, pero se realizan en un contexto académico, ¿no? En cualquier caso, de manera genérica, yo les haría una recomendación para aquellos que están empezando en esto de los artículos, con tres pilares que yo creo que son clave para estos procesos. Primero, elegir un buen tema, saber que necesitamos un buen punto de partida, que se dice fácil, pero créanme que en distintas experiencias, en seminarios de tesis o en seminarios de trabajo de escritura, de cara a artículos, uno batalla muchísimo incluso con definir un tema, un título para nuestro trabajo, y seguramente eso sí lo han pasado en otros, incluso en un trabajo de tarea, para alguna materia, etcétera. El segundo es investigar y saber investigar. O sea, no se vale o no es suficiente solamente, bueno, se me ocurre esta idea, sino también tener las herramientas para investigar. Y esto por herramientas me refiero a conocer metodologías cuantitativas, cualitativas, qué implica, qué quiere decir esto de cuantitativo, cualitativo, de manera estadística, no estadística, etcétera, y entonces conocerlas y saberlas aplicar para, pues evidentemente, llevarlas a cabo dentro de un trabajo. Y por último, contar y saber usar fuentes de información y recursos de información. Digo, normalmente cualquiera que esté en la universidad tiene acceso a la biblioteca y a muchas herramientas que hoy día se pueden adquirir a través de las bibliotecas. Por ejemplo, acceso a journals, ¿no? Para tenerlos de referencia del paper que estemos escribiendo, como algún ejemplo. No es la única, veremos más adelante algunas opciones, ya les mostraré al final de la sesión algunas páginas web con este tipo de información. Continuando con esto, entonces, ahora algo que me parece interesante, ya introdujimos o definimos que es un artículo científico, pero resulta que tenemos tipos de artículos científicos. No me va a dar tiempo de abrir links quizás para mostrarles artículos con esas características, pero por definición les comento que hay, al menos en las ciencias sociales, ojo, también hay que distinguir y diferenciar, acotar. Yo trabajo en las ciencias sociales y entiendo que gran parte de la gente que está en el Congreso también está en ciencias sociales, aunque pueda haber gente de humanidades, puede haber gente de ingeniería incluso, o de otras áreas, pero vamos, al menos puede haber algunos elementos estándar, pero en ciencias sociales tenemos ciertos patrones y es en los que me voy a centrar. De manera particular, los artículos pueden ser de tres tipos: artículos cualitativos, cuando el proceso o el documento
desarrolla una teoría, conceptos, constructos, nos habla de factores, etcétera, y se centra básicamente en esos elementos. Como ejemplo, en clase, de nuevo, bajo el contexto de la responsabilidad social, en el contexto del Congreso, que seguramente ustedes deben conocer, les suelo citar el famoso artículo de Archie Carroll sobre el modelo de las 3 dimensiones. Ese es un clásico o un típico trabajo cualitativo. Si no lo conocen, les recomiendo que lo descarguen, es muy útil, donde él define a través de, introducir una serie de elementos qué es la responsabilidad social corporativa. Es una de los papers más citados porque nos habla de una definición importante de la RCE. Y él lo que hace es, pues, describirnos una serie de elementos, nos desarrolla un modelo teórico y gracias a eso, pues, tenemos un paper interesante. Pero aquí no hay matemáticas, aquí no hay nada cuantitativo, digamos, estadístico o demás, es meramente cualitativo y este es un buen ejemplo, yo creo. Otro tipo de trabajos, los cuantitativos o de artículos cuantitativos, se refiere a aquellos que parten, perdón, aquí se me fue, de una hipótesis particular y por tanto requieren una herramienta metodológica estadística que permita medir relación entre variables, correlación entre variables, dependencia, análisis estadístico u otro tipo de relación entre variables, ¿no? Variables dependientes, independientes, de control, etcétera. Más experimental finalmente. Aquí, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad social se suele hablar de, por ejemplo, uno de los temas que más se ha debatido es la causalidad o la relación entre si hacer responsabilidad social empresarial es rentable, ¿no? Tiene un impacto en el desempeño financiero o el desempeño corporativo. Entonces, ¿hasta dónde el desempeño de responsabilidad social tiene un impacto o no en el desempeño financiero de la empresa? A priori o en teoría, la hipótesis es que sí hay un vínculo positivo, pero bueno, eso hay que probarlo. Y hay una gran cantidad de literatura que en algunos sectores, algunas empresas han tratado de mostrar esto y es muy rico el debate al respecto sobre herramientas y formas de cuantificarlo, ¿no? Cómo medimos la responsabilidad social para que sea una variable que podamos ver cómo incide en el desempeño financiero corporativo, etcétera. Y bueno, por ahí encontramos algunos elementos. Entonces, este es de tipo cuantitativo. Y finalmente tenemos artículos mixtos. Estos se centrarían en analizar un tema también adicional, algún tema de la realidad, evidentemente, pero basados quizás más en estudios de campo, ¿no? En entrevistas, en estudios de caso, en otro tipo de metodologías mixtas, no necesariamente ni cualitativas ni cuantitativas, sino mixtas, en las cuales pues hay datos, pero hay entrevistas, pero hay otro tipo de uso de herramientas en ese proceso y obviamente al reportar los resultados en un artículo no vamos a observar un modelo, sino la descripción de un análisis que se hizo, se fue a campo, se hicieron 100 entrevistas, nuestra muestra fue de tanto, el tanto por ciento de esta población coincide con tal elemento, el otro tanto por ciento no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si hay números, si hay datos, pero se trabaja de otra manera. Entonces son los 3 tipos de artículos que van a encontrar y las recomendaciones que ustedes trabajen pues en alguna de estas líneas y en consecuencia, según el tipo de artículo que elijan, pues será también eventualmente el tipo de revista donde puedan publicar sus artículos. Aquí está un poco ese resumen de ese tipo de trabajos que les he dicho, ¿no? Me estoy refiriendo a 3 papers que están en este ámbito de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Aquí tienen la cita en la parte inicial. Y lo que podemos ver es que cada tipo de artículo tiene una estructura parecida, pero no es la misma, ¿no? Todos coinciden en que parten de un abstract, todos coinciden en que parten de una introducción, todos tienen un literature review, pero lo tienen normalmente en distintas fases del texto. Los cualitativos, por ejemplo, después del literature review, hacen un contenido donde describen aquello que quieran comentar, algunas veces hacen alguna aplicación o discusión del tema y luego concluyen o resumen. Los cuantitativos, después de literature review, que es lo homogéneo en todos, plantean el diseño de investigación, plantean las hipótesis de las que se parte, problematizan el tema, generan una metodología o presentan su metodología de trabajo y luego los resultados en función de esa metodología y concluyen. Los mixtos, de una manera similar, después de literature review, presentan la metodología, exclusivamente no hay un diseño de investigación como tal, estaría incluido en el debate metodológico, resultados, discusión y conclusiones. Pensando en esto, a nivel internacional hay, digamos, un estándar, y lo pueden ver en este cuadro, el principal es el modelo IMRAD, es el más comúnmente recomendable o usado en los journals en ciencias sociales, y repito, en otras áreas, pero también tienen el modelo IMRAD y el modelo IRDAM. Como pueden ver, se refiere a las fases o las partes que tiene cada artículo.
Ojo, no tiene nada que ver esta clasificación o esta estructura como espejo de la de arriba de cuantitativo, cualitativo y mixto. No tiene nada que ver, olvídense de eso. Simplemente comentarles que esas estructuras se pueden ver reflejadas en ciertos modelos de estructuras de artículos. Entonces, el primero, el INRAD, se refiere a que normalmente este tipo de artículos tienen introducción, la metodología, los resultados y la discusión, ¿no? Son las iniciales de las etapas que vamos a observar contenidas en estos artículos. El IMRAD se refiere a abstract, introducción, metodologías, resultados y discusión, y el IRDAM, introducción, resultados, discusión y al final la parte metodológica, ¿no? Se fijan ahí este cambio que puede obedecer a el área, ¿no? Algunos, a lo mejor en ciencias naturales o en física o en química es más útil el modelo IRDAM, mientras que a lo mejor para nosotros en ciencias sociales el INRAD, ¿no? Que es el primero. Entonces también consideren que de cara a el paper que vayan a realizar, pues tienen que considerar una estructura y la más típica es la INRAD en este caso, ¿no? En concordancia con lo que les dije antes, independientemente de si es cuantitativo, cualitativo o no. Esto nos lleva también a hablar entonces de la organización y estructura del artículo. Aquí tendríamos que hablar de dos cosas, ¿no? El fondo en cuanto al contenido del artículo y al proceso de hacer el artículo, y la forma en cuanto a un cascarón, a un estándar o a una plantilla que se suele plantear en casi todos los journals y que ellos te suelen referir en la parte de instrucciones. Cuando ustedes van a la revista o al journal, hay una parte que dice guía para el autor y ahí te dice una serie de requisitos que se refiere sobre todo a la forma, ¿no? A esta plantilla en donde ustedes tienen que acomodar las distintas secciones. Respecto al fondo, a lo que se refiere es cuáles serían los pasos para organizar nuestro manuscrito o nuestro texto, y básicamente tiene que ver con que hayas hecho una investigación antes, que estés documentado sobre algo. No es como cuando yo escribo un artículo de opinión que me pongo a escribir las ideas que se me ocurren. No, aquí tienes que tener ya algo realizado, haber ido a campo, haber experimentado algo, haber hecho algunas regresiones, haber hecho algún tipo de análisis de datos, y con eso construyes tus tablas, tus figuras, etcétera, y luego eso te lleva a identificar también, en algunos casos también te lo recomiendan, aquí no hay un consenso, a veces es mejor primero buscar la revista donde quieres publicar antes de estructurar tu información de cara a la redacción del texto. Otros construyen todo el texto y luego buscan la revista, ¿no? Aquí no hay un consenso. Y voy a hacer una pausa porque tenemos una pregunta de Gabriel Gama, a quien me da mucho gusto saludar, hace mucho que no lo veo, así que me dará gusto escucharlo. Adelante, Gabriel. No sé si está por ahí, Gabriel, si nos escucha. Yo no lo escucho. Ah, Gabriela Gama, perdón. Creo que también nos conocemos, Gabriela. No estoy seguro, pero adelante. Tienes cerrado tu micrófono, Gabriela. No la escucho. Sí, tiene cerrado el micrófono. No te escuchamos, Gabriela. Buenas tardes. Si tienes alguna pregunta, estamos atentos. Igualmente a la invitación a los integrantes los espectadores, estamos abiertos a sus preguntas. Hola, hola, ¿ya puedo hablar? ¿Me Sí. escucha? Ah, ya, perdón. Es que no sé, no podía mover mi micrófono. Una pregunta. ¿Esta Sí. estructura tiene que ver directamente con el tipo de artículo que nos comentabas hace un momento? Es decir, ¿influye el que sea para cualitativo, cuantitativo mixto? El IMRAD no. El IMRAD puede valerte para cualquiera. Sin embargo, cada revista suele tener su propia estructura y más bien, aunque tú de entrada puedas escribir tu texto de esa manera, después tendrás que adaptarlo al formato de la revista, o bien, como les decía, no hay un consenso, puedes hacerlo al revés, primero ver los requisitos de la revista y adaptar esa estructura a cómo escribes o redactas tu artículo para que encaje directamente y no tengas que rehacer nada. Pero el IMRAD es el más socorrido en ciencias sociales. Ok, perfecto, muchas gracias. Nada, al contrario. Continuamos entonces. Entonces les decía, de cara a esta parte del fondo nos referimos a tener la información, describir la metodología, describir los resultados, y hasta el final, ¿no? Ya que también incluso ponemos las conclusiones, es cuando se dice o se recomienda como similar al proceso de la tesis, cuando realmente vale la pena hacer la introducción y el abstract, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es resumir toda la información de lo que hemos hecho o lo que hemos investigado. Hay también algunas pautas para hacer un abstract, no es simplemente
poner un resumen. Por ejemplo, en un abstract no se deben poner notas al pie de página, en un abstract no se deben poner citas, ¿no? Son recomendaciones típicas como de estándares que hay en este ámbito. Y luego, desde luego, las famosas keywords, ¿no? Las palabras clave, los reconocimientos, si es que el artículo se hizo con algún apoyo, alguna beca, etcétera, y las referencias en su sección correspondiente al final también, y ver que todo esté cuadrado con el cuerpo del texto. En cuanto a la forma, me refería a que las revistas dan la guía para el autor, donde ponen las normas editoriales, por ejemplo, el tipo de letra, si hay con espaciado o no, cómo hacer las gráficas, cómo presentar los cuadros y las tablas, y la extensión. No hay un valor promedio fijo, hay rangos, por ejemplo, lo que suele plantear, aquí está un ejemplo justamente, entre 25 y 40 páginas. Los journals suelen pedirte más o menos ese rango, te piden el doble espacio. Normalmente te piden que si tienes muchos datos los pongas como anexo, las tablas te piden un formato particular, etc. Y la estructura suele tener 3 grandes elementos, lo pueden ver aquí, y más o menos incluso este resumen de la forma creo que es útil porque les dice más o menos cuántas páginas deberías de dedicarle a cada cosa. Por ejemplo, un título te dice que tiene que ser corto e informativo, tu abstract debe estar en la primera página y debe ser menor a 250 palabras. Ojo, también aquí cada journal tiene su estándar y te dirían, oye, yo solo quiero 80 palabras máximo, otro te diría 120, cada uno va a variar, pero bueno, en cualquier caso que sepan que suelen ser menores a 250, incluso la estructura se suelen presentar algunos como un resumen, otros sí te piden que diferencies entre el problema que atiendes, la metodología utilizada y las principales conclusiones, o sea, te dan ya una estructura en la que debes desglosar tu abstract. Luego tenemos la introducción, la metodología, resultados y discusión, ya ven ahí más o menos las páginas que les recomiendan por cada tema, las conclusiones, un párrafo, por ejemplo, en algún caso, en otros es más espacio, las tablas, los datos, etcétera, las referencias, cuántas, por ejemplo, aquí te dicen de 20 a 50 papers, otras también te especifican de cara a esto y me adelanto a otros elementos, que sean, por ejemplo, papers recientes, que no tengan más de 5 años, aunque tú puedas citar algún paper clásico, ¿no? Que tenga más de 5 años, desde luego, pero te piden que sea información reciente para que la discusión pues, sea más actual. Y eso, ojo, pues también es similar en las tesis. Las tesis suelen pedirte un poco ese tipo de cuestiones de bibliografía reciente, de journals, principalmente más que de libros, en inglés, más que en otro idioma, etc. Lo del abstract, por ejemplo, además del tamaño, muchas revistas, sobre todo de habla hispana, las anglosajonas suelen estar todo en inglés y punto, pero hay otras revistas de habla hispana o incluso en portugués, en otros idiomas, que además del abstract en español, te lo piden en inglés y en francés, o en inglés, en portugués y en español, por ejemplo, ¿no? Según donde vayan a publicar. Entonces, todo eso tienen que tomarlo en cuenta, porque a veces eso puede ser un elemento que falte, ¿no? Oye, ya tengo todo, sé inglés, sé español, pero no sé portugués, entonces, ¿qué hago? A veces si les escribes a las revistas, ellos tienen a alguien que te puede ayudar a hacer tu abstract en el idioma, o ellos mismos lo hacen, no hay problema, y hay veces que no, tienes que buscar quien te lo haga, ¿no? Entonces, porque lo tomen en cuenta. ¿Qué más? Bueno, aquí un resumen de estas estructuras, hay muchas páginas web, aquí les dejo la referencia de una, antes les dejaba otra, les estaré dejando por ahí algunas referencias para quien quiera explorar más al respecto. Pues bueno, es la estructura de un artículo, pensando en el IMRAD, después del título y la autoría, el resumen, palabras clave, la introducción, el método, los resultados, la discusión, reconocimientos y las referencias bibliográficas. Es la estructura típica de cualquier documento académico, particularmente en este caso de los artículos, ¿no? Porque lo tomen en cuenta. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, pregunta, si no voy muy rápido, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, nadie me dice nada, espero que sí. Aquí me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? Y si no me escriben por el chat, al menos que me lo digan, sobre la experiencia del escribir, ¿no? Yo creo que aquí es un tema importante y me gustaría dedicarle unos minutos, una pequeña pausa a esto. ¿Cuál es su experiencia al escribir? Quien ya ha hecho un artículo o quien esté por hacerlo, o quien esté en el proceso de hacerlo. Mi primera pregunta sería si pueden comentar algo sobre cuáles son los sentimientos de su experiencia al escribir. ¿Qué sienten? ¿Qué les viene a la mente cuando se quieren poner a escribir? ¿Qué les pasa? No sé si me puedan compartir por ahí algunos, repito, si quieren escribirlo o decirlo, por contrastar un poco estas ideas. Si se les está dando permiso, ya deben de aparecer ahí en pantalla. Si quieren compartir, lo pueden ir Ok, haciendo. No sé claro. si ya los observe ahí, doctor. Los veo Es, enlistados, ok, efectivamente, y bueno, si abren su micrófono y sí, alguien lo comenta, los,
levante alguien la mano y puede comentarnos cuáles son sus sentimientos sobre su experiencia de escribir, que incluso no necesariamente un artículo académico, en general, cuando escriben algún reporte, algún informe, ¿cómo lo viven ustedes? Judith, por favor. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo empecé la experiencia de escribir cuando estudiaba en la universidad y mi profesor me invitó a escribir con él. Entonces, desde ahí ya me aventuré a poder escribir, pero cada paper, es producto de una investigación y es una gran responsabilidad. Requiere bastante detalle, ser muy minuciosos con cada aspecto que uno tiene que cumplir dentro del INRE, en el caso de hacer la redacción, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. Cuando uno empieza a escribir en los inicios, es una alegría cuando te aceptan las revistas y cuando luego lo ves publicado, ¿no? Es como un hijo tuyo, ¿no? Que uno lo ve, que se ha hecho realidad después de tanto tiempo. Surge de la noche a la mañana, es un proceso constante, pero que implica mucha responsabilidad desde la investigación, el proceso mismo de la redacción del artículo, todo un equipo que está contigo y el envío a la revista, las respuestas, el levantar las observaciones, el preprint, y cuando uno lo tiene, luego lo ve indexado en una base de datos científica de alto impacto y finalmente se va haciendo parte de tu backup, ¿no? Y luego viene otro y es una constante, ¿no? Y es una gran responsabilidad porque uno no puede parar, uno tiene que seguir contribuyendo. Sinceramente, escribir dentro del medio científico es una verdadera responsabilidad social, porque hay que ser muy minuciosos con todo, ¿no? Yo aprendo, Claro. y aprendo de todo, y de usted mucho más con toda esa expertise. Gracias. Muchas gracias, Judith. ¿Alguien más que quiera compartir? Judith nos ha hablado del proceso en general. Yo destacaría en cuanto a sentimientos o sensaciones la palabra responsabilidad, ¿no? Creo que ella mencionó varias veces ese elemento o un reto. Y la parte positiva más bien es cuando ya logras publicar algo. Por eso sería después. Yo me refiero antes, en el proceso de escribir, de sentarse a escribir. ¿Ustedes qué sienten? ¿Cómo lo viven? No sé si alguien más pueda comentarnos algo. Si pueden levantar la mano y abrir el micrófono, por favor. Judith la dejó levantada, supongo que luego la bajará, pero si alguien... Francisco, por favor, sí, creo que por ahí levantaste la mano. Si quieres comentarnos algo. Sí, ¿cómo está, doctor? Un placer participar en este congreso. Le hablo desde Arequipa, Perú. Un saludo. Mi persona se desempeña como docente universitario en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Y parte de lo que me gusta es el enfoque del diseño de un programa que ayude al fortalecimiento de la gestión de la micro y pequeña empresa, ¿no? Yo enseño en la Facultad de Administración y he diseñado una metodología que me permite a mí hacer un diagnóstico de las diferentes áreas estratégicas, identificar puntos críticos y sobre los cuales puedo plantear propuestas de mejora de gestión, con el propósito de que en el corto y mediano plazo ayuden a mejorar la gestión y por lo tanto generen más ingresos, tributen y se soporte la economía nacional, ¿no? Eso ¿Cuáles son tus del sensaciones al diseño. escribir? ¿Qué te pasa al escribir? ¿Cuáles son tus sensaciones cuando trabajas en este tipo de cosas? ¿Qué es la pregunta de... Sí, perfecto, doctor. Yo creo que siento que mi experiencia profesional lo vuelvo como una metodología y siento una satisfacción en que ese instrumento que estoy diseñando creo que puede ayudar a la formación de nuevos profesionales en mi país. Y para mí es una gran satisfacción poder, a través de una metodología, que nuevos profesionales se inserten, conozcan y creo que apliquen la teoría y la práctica, ¿no? Creo que cuando haciendo términos a la pregunta, mi experiencia sobre todo es una satisfacción personal, profesional de agrado, ¿no?
de la transferencia Ok. de conocimientos. Perfecto, te Muchas agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Francisco, y felicidades por tu trabajo. Bueno, Francisco nos plantea una sensación positiva, ¿no? Que es satisfacción y agradecimiento, ¿no? De ayudar a alguien más, etcétera, ¿no? Son los elementos que él menciona. Vamos a tomar un par más, si nos pueden comentar alguien más, ¿qué sienten cuando escriben o Yo, qué doctor, sienten? Por favor. tengo una pregunta de Dulcinea. Sí, Dice que la intención de compartir ideas con personas interesadas en el mismo tema, y tenemos una más de Denise Álvarez que levantó la mano. adelante, por favor. Adelante, Denise. Denise. Denise, ¿nos escuchas, Denise? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. ¿Sí? Adelante, Hola, Denise. Flor. Hola a todos. Un gusto saludarlo. Yo lo saludo desde Ecuador. Para Un mí, saludo, Ecuador. hola, sí, yo soy profesora investigadora de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Y la experiencia de escribir, definirla es complejo, como el proceso en sí, escritura. Como mencionaban mis compañeras Judith, es una satisfacción enorme cuando uno lo acepta, o sea, es una alegría. Cuando uno lo rechazan, se cuestiona también por qué aquello que escribió o hay atrás todo un semillero. En el caso de Ecuador, nosotros trabajamos con semilleros de investigación en estudiantes de la Dirección de Investigación, y nos ha pasado que sí, hay aceptaciones, hay rechazos, pero al mismo tiempo hay instancias bien sencillas. Yo la próxima semana con un equipo de estudiantes de primer año, inclusive en la universidad, estoy presentando en un congreso acá en Ecuador. Son estudiantes que yo se los denomino pandemias, pero su experiencia y el cuidado del proceso de investigación, verlo tangible, ¿no?, en algo escrito, es una satisfacción enorme. Entonces, si yo lo pudiera definir en una sola palabra, es esa complejidad que la vivimos quienes estamos investigando, que estamos en este camino de alegría, de dicha, de aciertos, pero también de desaciertos que nos generan un aprendizaje y una reflexión también en este camino de la investigación. Es lo que puedo yo contar. Perfecto, Denise, muchas gracias. Vamos a tomar una última participación. Si alguien quiere compartirnos sus sensaciones en el proceso de escribir, ojo, más que cuando te aceptan tu artículo, que es en lo que muchos han compartido esa alegría o esa cuestión positiva, esa sensación positiva, la pregunta va más orientada al proceso de escritura, ¿no? A irse a sentar, a ponerse frente a la computadora, a leer, redactar, al pensar cómo armamos el artículo. ¿Cuáles son los sentimientos o las sensaciones de esas experiencias? Si alguien más nos quiere compartir, alguien más por ahí. Tenemos por ahí a Ernesto y tenemos una aquí en el chat, doctor, de Lorena Gutiérrez, que nos dice que escribe textos narrativos, surge la emoción de una observación de lo cotidiano. Esa idea se convierte en un título y sugiere un final, así toda historia tiene un destino. Ahora tengo la seguridad de que un texto científico no tiene un final prescrito, es a partir de la investigación que se llega a la conclusión por lo que honestidad, redimir a otros autores, colocarlos en un texto, genera la sensación de no saber a dónde llegaremos, pero con la certeza de dar nuevos datos que surgieron de una idea. Y tenemos a Ernesto con el micro abierto. Adelante, Ernesto, muchas gracias. Adelante, Adelante. Ernesto. Y bueno, ahí teníamos el texto de Lorena Gutiérrez que nos Claro, compartió en las de Lorena yo destacaría el sentimiento de incertidumbre, ¿no? Creo que ella nos plantea, no sabemos a dónde nos va a llevar la investigación o el proceso que estamos realizando, y destacaría ese sentimiento o esa sensación, ¿no? Incertidumbre de qué es lo que estoy haciendo, si va a estar bien, incluso si me lo van a aceptar en una revista o no, etcétera, ¿no? Adelante, adelante, quien estaba por ahí. Creo que ya no se animó. Ya no se animó. Bueno, no pasa nada. Lo dejamos en esta parte y ahorita continuamos con otra consulta, un par de consultas. La mayoría comentó una sensación positiva, pero ojo, de la parte final, cuando me aceptan mi artículo, lo cual es cierto, es común, es obvio, ¿no? Es natural, claro que nos alegramos de que nos acepten. Sin embargo, en el proceso de escritura, es todo lo contrario, los sentimientos suelen ser negativos, ¿no? Aquí me estoy basando en una recomendación del doctorado, que es un texto que no sé si han escuchado, que se los podemos recomendar, está en nuestro programa, en nuestro sílabus, que se llama Cómo hacer un artículo en 12 semanas, la autora es Belcher, se apellida Belcher. Es un texto muy conocido y justamente nos plantea una serie de estructuras y de reflexiones sobre nuestro proceso de escritura. Es una recomendación en general.
Hay muchísimos textos sobre esto, pero bueno, en particular creo que es uno que les puede guiar de manera interesante y yo estaré retomando algunos elementos de ese texto. Entonces, normalmente son sentimientos negativos, es sentimiento de miedo. Tengo miedo de sentarme frente a la computadora y empezar, poner la primera línea, acabar la primera hoja y no saber si estoy en lo correcto o no, mostrar mis resultados y no sé si están bien, si son visibles, si es clara mi conclusión o no, etcétera, ¿no? Yo creo que uno de los sentimientos comunes es ese miedo, es la incertidumbre, como alguien mencionaba, es el pensar que uno es ineficiente cuando escribe, que dediqué toda una mañana o todo un día y solo escribí un párrafo o solo una hoja y a lo mejor yo esperaba haber escrito en una semana todo un paper y así nunca voy a acabar. Aburrimiento, ¿no? A veces se vuelve quizás monótono trabajar sobre un tema que llevo muchos años leyendo y me quedo paralizado, ¿no? Sin saber para dónde seguir. En fin, hay una serie de sensaciones, ¿no? De sentirse también inexperto cuando está uno iniciando en estos campos. Y lo que se plantea es que es común, es normal y que pues no debería preocuparnos, que aunque sintamos esos elementos negativos o sentimientos negativos, debemos de reflexionar y ser propositivos, ¿no? En cuanto a tal, la siguiente pregunta sería, ¿qué elementos comunes hay sobre esos sentimientos negativos en su experiencia al escribir? No sé si alguien, después de estos ejemplos que he dado, a alguien se le ocurre vincular y nos quiera comentar, podemos tomar un par de personas que nos diga qué elementos comunes hay sobre la frustración, sobre estar paralizado, sobre el miedo, sobre la incertidumbre, ¿qué hay en común sobre estos sentimientos negativos? ¿Alguien por ahí? Yo creo Ana que Luz. el no avance, ¿no? Ay, perdón. Sí, adelante, adelante. ¿El no Sí, avance? el no avance, como esa parte de lentitud que dices, bueno, leo, quiero escribir y no avanzo, o sea, no avanzo y se te pueden dar las horas y poder también sintetizar el mundo de información, ¿no? Claro. Ok, muchas gracias. Eras Ana Laura, ¿verdad? O Ana Luz, perdón. Elizabeth González, enorme. Elizabeth, se me perdió por ahí el nombre. Muchas gracias, Gracias. Elizabeth. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? En la Ana línea Luz, Margarita Lemus, abre la mano. Sí, Margarita, gracias. por favor. Gracias. Bueno, sí, yo también en algún momento, sobre todo ahorita durante la pandemia, pues fui buscando información. Soy del área de la salud y bueno, pues efectivamente de pronto me daba mucho enojo darme cuenta de la situación real por ejemplo, de los trabajadores de la salud y del manejo que habían hecho de la pandemia. Entonces, mi enojo me hacía buscar más información, pero después me daba miedo. Me empezó a dar como que miedo realmente escribir, porque ya no diferenciaba si realmente eran las cifras reales lo que estaba poniendo o era mi sentir de enojo. Entonces, eso a mí en lo personal me ha pasado, sobre todo ahorita con un tema con el tema de la pandemia, pero sobre todo para un caso específico del manejo de la misma y sobre todo con el personal de salud. Perfecto, Margarita. Muy amable, muy ilustrativo lo que nos dices. Creo que nos sirve para esta reflexión. Es un buen ejemplo, igual que nuestra anterior, Elizabeth, nuestra anterior alumna y compañera que nos compartió. Una última, alguien que quisiera compartir algo más. Vamos a tomar una última participación. Si alguien quiere compartirnos esas sensaciones en el proceso de escribir, creo que es interesante lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Alguien más por ahí se anima? José Pérez, adelante, José. Sí, veo que José levanta la mano, pero no te escuchamos, José. No sé si hay problemas con tu micrófono. ¿Qué tal, doctor? Pues ahora. Yo creo que después de todos estos cosas que hemos comentado de la desconfianza, el enfrentarte a ti mismo, pues lo que más te motiva es el reto de querer transmitirle algo a la sociedad y que te justifica el esfuerzo y entonces te hace que te vayas metiendo más y te apasiona hasta que llegas a poder concluir la publicación, ¿no? Sin esa parte motivante sería, yo creo que para cualquier investigador muy difícil el proceso. Perfecto. Muchas gracias, José.
Bueno, con estos puntos creo que podemos resumir algo adicional sobre esto, ¿no? Respecto a elementos comunes sobre lo negativo, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth nos hablaba de se siente estancada. Algo común a esas sensaciones de estancamiento tiene que ver a lo mejor con nuestros hábitos, con cómo estoy trabajando. A lo mejor tengo una manera de trabajar que no está siendo eficiente y por eso me siento estancado, me siento que no avanzo, porque a lo mejor estoy repitiendo procesos de una manera que ya me di cuenta que no estoy avanzando porque me siento estancado y no tampoco he tenido la capacidad o el momento de reflexionar cómo lo puedo hacer distinto, ¿no? Eso yo creo que puede ser un elemento puntual en cuanto a eso. También nos hablaban de enojo o de miedo, me pareció muy interesante. Y solo decirle a esta compañera, no recuerdo ahora su nombre, Margarita me parece, digo, no te sientas sola, creo que es común cuando escribimos en muchos ámbitos y particularmente en ciencias sociales, el enojo y el miedo ante ciertos temas, ante cosas que vamos descubriendo a través de los datos, pero que vamos, yo creo que al final, como decía José Pérez, tenemos que tener pues la visión, ¿no? Y como comentaban también otros compañeros, la alegría de saber que vamos a comunicar algo a otros, que vamos a socializar el trabajo que estamos haciendo, y creo que eso es lo valioso al final del día, quedarnos con ellos. Pero de cara a frustración, a enojo, a miedo, que son otros sentimientos negativos respecto al proceso de escribir, de nuevo, los elementos comunes podrían ser la ansiedad, ¿no? Esto nos causa ansiedad, ¿no? Es un elemento asociado a esto o común a ello. La percepción de que nos vayan a evaluar, vayan a pensar que no escribimos bien, nos vayan a juzgar, ¿no? Juicios de valor, no sabe de lo que habla, no tiene experiencia, etcétera. Y bueno, la idea es romper con todo ese tipo de sensaciones negativas y tratar de ser propositivos en el ámbito de la escritura. Y justamente aquí, por último, podemos recoger un par más. Si alguien nos puede comentar experiencias aprendidas, de experiencias positivas, ¿qué pueden compartir? ¿Qué fue positivo de un proceso de escribir? Más allá, obviamente, de que digan, pues mi experiencia fue que me publicaron, porque claro, eso ya compartimos que era positivo, pero más allá de eso, ¿qué experiencia fue positiva dentro de este proceso de la escritura? ¿Qué recomendarían? ¿Qué dirían para la gente que tiene ciertos hábitos, que tiene ciertas percepciones, que tiene ansiedad, que enfrenta los sentimientos que han escuchado? Alguien que pueda comentarnos qué lección aprendió, a pesar de haber vivido la parte negativa, para hacerla positiva, ¿no? ¿Quién dice yo? Pues, Por ahí, adelante, Elizabeth. Doctora María, sí, o María Elizabeth. Laura. Mil gracias. Bueno, también es un sentimiento de logro, ¿no? Y de querer seguir, o sea, también como apasionante, te empieza a gustar, te empieza a interesar, te gusta ir a más, ¿no? Y seguir explotando este mundo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué lección aprendida de estos procesos nos pueden compartir positiva? Tenemos a la doctora María Laura, creo, por favor. Sí, buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos. Mi experiencia, pues, ha sido la disciplina. Y también me he enfrentado cuando las editoriales me han rechazado. Y, pues, lo único que les recomiendo es que no se desanimen y sigan por su sueño. El entusiasmo con la ansiedad nos hace también ir hacia adelante. Entonces eso fue lo que a mí me dio resultado, y fue con una casa editorial de lo más exigente que hay en México. Entonces, pues fueron fases que fui superando, porque me enfrenté con un grupo que era experto. Formaron a un grupo interdisciplinario para que mi obra fuera revisada minuciosamente, de tal forma que fueron los datos los últimos que había cuando hicimos el corte. Entonces fue una experiencia fenomenal, y ahorita pues ya no estamos trabajando otra vez todo el equipo para lanzar la siguiente versión ya actualizada, porque yo pertenezco a la Facultad de Derecho. Y como ustedes comprenderán, pues las leyes van evolucionando. No mames, me vengo enterando que el CONAPRED. Se oye algo por ahí. Bueno, ya. Bueno, esa fue mi experiencia, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entusiasmo y tener mucha resiliencia, porque siempre va a haber, cuando te cierren las puertas, ahorita puede ser un artículo científico, posteriormente una casa editorial. Pero hay que seguir adelante y tener fe también en nuestro trabajo. Perfecto, muchas gracias, doctora, y felicidades por su trabajo. Tenemos por ahí a Elisa.
y ahora retomamos los elementos. Vamos a tomar a Elisa por último y continuamos. Elisa, adelante, te escuchamos. No sé si está Elisa lista. Tiene la mano levantada. Tiene que abrir su micrófono. No le escuchamos, Elisa. Ahora sí. Ya quito la mano. Ah, bueno, creo que se arrepintió de participar. Bueno, no pasa nada. Si no hay nadie más, continuaríamos. Lo que les puedo decir de experiencias positivas, bueno, creo que hemos escuchado un par interesantes, ¿no? El tema, la importancia de creer en lo que hacen, la importancia de tener fe, resiliencia, ánimo, no desanimarse y también tener pasión por lo que hacen. Creo que son elementos de experiencias positivas de cuando uno logra finalmente algo. Y a lo mejor también destacar algunas otras como el que a veces los deadline pueden ser útiles para como una experiencia positiva. Oye, me pusieron un deadline y gracias a que me pusieron una fecha límite, me apuré a hacer el trabajo, terminé a tiempo y logré colocar mi trabajo en algún lugar. Algo que también descubrí en el proceso es que pues, no estaba solo, conocí a colegas que trabajan en el tema parecido, en un congreso como el de hoy, por ejemplo, y nos pusimos en contacto e hicimos una coautoría de un texto, y el trabajar en equipo o trabajar con más gente me ayudó a disminuir los aspectos negativos como la ansiedad y demás. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo dividimos y logramos tener un mejor resultado, ¿no? Piensen y también consideren ese elemento, creo que puede ser positivo. El tener ayuda externa, ¿no? El que al final, otra lección puede ser que me sentí estancado, me sentí que no avanzaba o que mi trabajo no era suficientemente bueno, pero conversé con mi director de tesis o conversé con otros colegas de otras universidades o de la mía y me dieron su punto de vista, les di a leer mi documento en borrador y me dieron buenas opiniones y gracias a eso me di cuenta de que pues no estaba tan mal, de que tenía un texto interesante y que pues podría seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ideas que les dejo, algunos elementos de cara al proceso de escritura, que yo creo que es una parte importante de partir, es la parte clave, la parte más sensible de cara a tener un documento que podamos someter a evaluación en algún momento. Y que bueno, que a veces no lo consideramos esta parte más humana de lo que nuestras sensaciones en el proceso y nos centramos más mecánicamente en un texto, lo mando, el mail, etcétera, pero creo que aquí hay más cosas que se pueden hacer, se pueden socializar y gracias a eso pues tener un mejor resultado, vivir mejor la experiencia. Y bueno, les recomiendo algunas de estas ideas, como trabajar en equipo, juntarse con otros, dar a leer sus documentos a otras personas, pedir opiniones, etcétera, ¿no? O también esta cuestión que se ha comentado, creer en lo que están haciendo y tener fe en ello, ¿no? En ese sentido, algunas claves de escritura positiva. Aquí les doy algunos elementos para cerrar este primer punto. Lo primero, pensar positivo, ¿no? Creo que la doctora, perdón, que no tomó, María Laura, nos daba esta idea de ser positivo, ser resiliente. Yo creo que esa es la primera clave, ¿no? O sea, tener una mente propositiva. Y después, lo básico, ¿no? Que parece obvio, escribir. O sea, yo quiero publicar algo, pues primero escribe algo, ¿no? Empieza a escribir, organízate. Escribir como actividad social, esta cuestión de que solamente autores solos escriben y publican mucho, eso no es verdad. Hoy día cada vez menos, se observan muchas colaboraciones de hasta 4 personas, depende de las áreas, puede haber más de 4, pero 3, 4, en fin, y repito, todo eso facilita, ¿no? Entonces la importancia de ver la escritura de textos como una actividad social o algo que nos permita avanzar más fácil. Perseverar ante el rechazo, ya lo decía también la doctora María Laura, no desanimarse, saber que en principio la mayor parte de las revistas, las buenas revistas, tienen un índice muy alto de rechazo y pues más bien es tratar de colocarla por eso o elegirla mejor para ahorrarnos el proceso negativo de que después de 6 meses me contesten que siempre no. En el mejor de los casos nos pueden contestar que sí, pero que hay que hacerle mejoras. Nunca nos van a decir que sí de manera directa, eso es muy raro, siempre te van a pedir que hagas una corrección, pero estar listo a ese rechazo, mentalizarse de que nos van a pedir un cambio, que tenemos que sentarnos, contestarlos, no enojarnos, no frustrarnos y hacerlo para realmente lograr el objetivo de publicar. Perseguir temas que te apasionen, si se fijan, alguien también por ahí mencionó pasión, creo que fue Elizabeth, esto es relevante, muy relevante, hacer lo que te gusta, si no lo disfrutas, si no lo vives como algo positivo, pues, y lo ves como un trabajo, como una imposición, como algo de rendir cuentas, pues entonces no, tampoco se va a disfrutar el trabajo y puede ser contraproducente. Y al final del día, la parte clave también es tener tiempo, estar bien organizado para que todos los pasos, todos los procesos, pues sean de manera más fácil y avancemos de una mejor forma.
Entonces son algunas recomendaciones, espero que hayan tomado nota, si alguna les interesó, pues para que la tomen en cuenta y la utilicen. Vamos a una segunda parte. Bueno, ya tengo este punto de partida, ya sé más o menos qué tipo de artículos hay, pues ahora me tengo que poner a escribir, ¿no? Ese sería el segundo punto. Y por último, el tercero que vamos a ver hoy es, ¿y ahora dónde lo mando, no? Entonces, ¿a qué revista lo mando? Entonces, vamos a hablar del diseño de un plan para escribir. ¿Qué nos implica este tema? Primero, es importante diferenciar entre dos cosas. Aquí también me gustaría, porque se confunde. Una cosa es planificar mi proceso de escritura y otra es hablar de la estructura del artículo per se, que tiene que ver con lo que vimos en el tema anterior, la estructura IMRAD, la estructura del abstract, del contenido, la metodología y las conclusiones. Esa es otra cosa, es cuando escribimos ese texto. Pero para poder hacer eso, tenemos que planificar y organizarnos antes. Y ahí necesitamos una serie de herramientas que pueden ser útiles, les voy a plantear algunas, pero sobre todo el visualizar lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso nos implica la cuestión de la planificación. Repito, de ponernos a escribir y de hacer el artículo, no de hacer el artículo per se, sino todo lo que implica poner en arranque eso, como puede ser tener un lugar, tener una oficina, tener un escritorio que esté limpio, que esté ordenado, tener una computadora, me refiero a eso, ¿no? A las cosas que necesitan planificar, tener internet o donde quiera que trabajen, que haya buen internet, que haya cerca una biblioteca, que haya acceso a journals que a veces se tienen que pagar, pero algunas universidades tienen convenios y entonces no pagas. En fin, me refiero a esa planificación, no a escribir el artículo, sino a lo que tienen que hacer antes, que repito, a veces se confunde. Entonces, tiene que ver con planificar tiempos, cuándo quisiera yo entregarlo, cuántos meses me pensaría tardar o semanas, seleccionar el artículo, es decir, el tema en el que voy a trabajar. Algunos lo que hacen es, tienen un trabajo del pasado que se podría actualizar y se podrá colocar como artículo, pues depende de tu planificación, de cuándo quieres publicar o para qué quieres publicar. Si te van a evaluar y tienes los tiempos, pues entonces sí podrías pensar en algo ya hecho en vez de empezar algo desde cero. En fin, hay muchas alternativas que ustedes pueden tener de cara a este proceso y según sus necesidades. Elegir el lugar para escribir. Voy a escribir en mi casa, voy a escribir en mi trabajo, en la universidad, en mi despacho, en mi cubículo, ¿dónde lo voy a hacer? Y si tengo todo lo que es necesario, iluminación, si nadie me molesta, si no viene gente a molestarme, si mejor escribo cuando ya se fueron todos, si mejor escribo en mi casa, si mejor escribo los fines de semana, todo eso tienen que considerarlo pensando en el lugar para escribir. Los horarios, pensando en fechas y en metas, los posibles obstáculos, que piensen qué problemas puedo yo tener, qué condicionantes puedo yo tener respecto al lugar, respecto a responsabilidades personales o laborales. Mucha gente, por ejemplo, en el contexto del doctorado, el más común es que yo tengo otro trabajo y ponerme a hacer cosas académicas, pues a veces no encuentro el espacio, ¿no? Del tiempo, ese tipo de cosas para organizarse. Otras prioridades, distractores, malos hábitos que podamos tener, ¿no? Que mejor apagar el celular en vez de tenerlo a la mano, que me distraigo, etcétera. No sé, ese tipo de recomendaciones y planificar cómo superarían esos obstáculos. Si no tengo internet, ponerlo, o irme a un lugar donde sí haya, buscar un lugar en la biblioteca, en fin, son una serie de elementos, pero que son importantes mencionarlos para que los tengan también en mente. Y bueno, documentar, a veces te recomiendan el uso del tiempo, cuántas horas le dedicaría diariamente, hacerme un planning por semana, por meses, según lo necesite. Y de cara a la estructura del artículo, pues pensar que también hay que planificar esto, partir de un tema, partir de la información que necesitamos, de notas o de cosas que hayamos leído, hacer un bosquejo de las principales variables clave que necesitamos, que queremos investigar, ver si tenemos los datos o si hay que comprar una base de datos o cómo lo haremos, tener un primer borrador, editarlo, repasarlo, socializarlo incluso, presentarlo a veces como póster, a veces en un congreso, depende de la situación, y considerar estas estructuras que mencionamos para hablar de la estructura del artículo, que es independiente de la estructura de la planeación. Siguiendo a la autora Belcher que les decía, no sé si se vaya a ver bien, estas son unas fotos que tomé del libro. Ella recomienda un par de formatos que pueden ser útiles. El primero, si se fijan, porque les repito, su libro se llama Cómo hacer un paper en 12 semanas, pues nos dice cada semana lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces aquí nos recomienda en el lado izquierdo, como pueden ver, qué tareas podrían facilitarnos ese proceso, ¿no? Entonces la primera semana nos dice hay que diseñar el plan, que tiene que ver con todo lo que les he dicho. La segunda, empezar el artículo, pensando en que ya eligieron si es cuantitativo o cualitativo mixto. Desarrollar el argumento del artículo, seleccionar la revista, revisar la literatura,
fortalecer la estructura, presentar evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta finalmente terminarlo y enviar tu artículo la última semana. Cuando previamente ya vieron que en la semana 4 se hablaba de seleccionar a revistas, es decir, no es un trabajo que se hace hasta el final, repito, algunas veces se hace en medio, otras lo plantean desde el inicio, otros al final, no hay un consenso, pero bueno, son recomendaciones. Y plantearse estas semanas aquí planificadas también por día, ¿no? ¿Qué vas a hacer cada día? ¿Cuántas horas vas a dedicar? Y sumar esas horas. Y luego también a detalle, ¿no? Con lupa semanalmente de cara a escribir, cuáles son mis horarios de escritura, dónde me voy a sentar, de qué hora voy a escribir. Si, por ejemplo, esta autora te dice mínimo escribe 15 minutos diarios, ¿no? Que a lo mejor muchas veces también se cae en la reflexión, no, es que si yo no tengo un día completo para escribir o una mañana completa para escribir, no me merece sentarme a escribir porque no voy a hacer gran cosa. Ojo, a veces tenemos esos prejuicios, lo que nos dice la autora es no los tengan, intenten al menos 15 minutos, algo saldrá, al menos acomodaré mis fichas bibliográficas o buscaré una información que me faltaba o construiré un indicador que tenía pendiente, pero avanzaste algo en 15 minutos, 1 hora, 2 horas y poco a poco tratar de incrementar ese tiempo, pero eso es, 15 minutos es mejor, nos dice, a no hacer nada en un día particular, ¿no? A perder el día porque pensamos que necesitamos llegar al viernes o al fin de semana para tener más horas. Entonces consideren eso de cara a los hábitos o a mejores hábitos para escribir. Les recomiendo que googleen a esta autora, ella tiene una página web, pueden descargar ahí sus, si no tienen el libro, pueden descargar sus formatos, hay varios, más adelante hay otro que les puedo recomendar de cara a la elección de revista, ella también nos recomienda otro y por ahí puede ser útil. De cara a superar obstáculos, bueno, por ejemplo, aquí nos da más formatos, nos dice, nos da algunas ideas sobre elegir el lugar, en qué lugar puedo escribir. Por ejemplo, en una semana completa, si todos los días voy a escribir en el mismo lugar o si solamente de lunes a miércoles en uno, de jueves a viernes en otro, el fin de semana en mi casa, eso tienen que ponerlo. ¿Cuál es tu lugar alterno? Si tú solías ir a la biblioteca y te pusiste que vas a ir de lunes a viernes a la biblioteca y una semana está cerrada por alguna cuestión, pero tú sí vas a trabajar y puedes trabajar esa semana, pues ¿cuál es tu lugar alterno, no? O sea, siempre tener un plan B y prever muchas de estas cuestiones. Mejoras que debes hacer en el sitio, lo que les decía, tiene buena iluminación, tiene buena ventilación, tiene internet, tiene etcétera, ¿no? Si se me hace noche, tengo luz, no tengo luz, me apagan la luz de la universidad, ¿no? A veces ocurre, a ciertas horas se apagan las luces y entonces mejor te vas a tu casa o qué vas a hacer, ¿no? Y bueno, en fin, superación de obstáculos, qué te interrumpe, cómo solucionarlo, tratar de ponerlo, ¿no? El tema familiar, incluso les necesitan considerar responsabilidades personales, laborales, todo esto, ¿no? Entonces, considérenlo, son algunos formatos o algunas preguntas que nos tendríamos que hacer de manera lo más honesta posible, lo más realista posible para poder avanzar en nuestro artículo. Es decir, no se trata de una tarea que yo les pueda dejar, oigan, háganme calendario, tráiganmelo y díganme cuántas horas. No, es algo que ustedes pueden utilizar y realmente decir, mira, pues yo sí le puedo dedicar tantas horas, o no, ni siquiera utilizo el calendario, yo sé más o menos cómo me organizo y listo, ¿no? Pero traten de verlo, de que requieren organizarse de alguna manera, ¿no? Bueno, como un resumen, aquí están las partes del artículo que les decía, ¿no? Las siguientes secciones, todo lo que hemos comentado, que ya hemos, creo que he dicho antes sobre estas estructuras. Déjenme, algo pasa que se quedó. No avanza mi presentación. Déjenme ver, ahí está. Vamos entonces al tercer punto. Ahora se me fue muy rápido. Selección de la revista. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este tema? Para empezar, lo que les puedo plantear es que pues cada vez hay una mayor cantidad de revistas a nivel internacional. Normalmente en cada área de estudio solía haber una sola revista de referencia, que además son revistas que hoy día suelen tener casi 100 años de antigüedad en la mayoría de los casos, en la mayoría de las áreas científicas, y que además, bueno, son las revistas top donde es casi imposible publicar algo, ¿no? Pero bueno, ellas están ahí y son el referente para estas cuestiones. Entonces pensaríamos, ¿a dónde mando mi revista, no? Digo, mi artículo, pensando ya en ese paso, consideren que, dado que cada vez se publican más revistas, estas requieren artículos, requieren nutrirse de contenidos y por tanto, pues sí puede haber opciones, no todo es negativo, no todo es rechazo, pero ojo, sí tienen que ver bien a qué revista lo mandan y eso tiene que ver con esta planificación, pensando en ¿para qué necesito publicar? ¿Necesito publicar simplemente porque tengo un trabajo de tesis que quiero visibilizar en algún lugar? ¿O necesito publicar porque me van a evaluar en mi universidad? ¿O
me van a dar una promoción si publico en tales lugares. Dependiendo de eso, les van a pedir una revista de mayor o menor calidad, y entonces es ahí donde tendrían que considerar esa cuestión de que si hay muchas revistas, bueno, tratar de ubicar cuál es la más adecuada, ¿no? Pero que piensen que siempre hay un lugar donde puedan ustedes publicar algo que les interese. Como un dato, simplemente se plantea que sobre el 5% de las revistas rechazan el 90% de artículos, es decir, hay una minoría que son estas revistas top que rechazan casi todos porque en esas revistas suelen escribir premios Nobel, ¿no? O grandes académicos que llevan ya muchísimos años en eso, que son referencia por alguna cuestión, aunque no sea Nobel, que tienen algún premio, etcétera, y solamente dan cabida en esas revistas a esos textos, y es muy raro que nos den espacios. Entonces consideren esa cuestión, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, el porcentaje de rechazo es uno de los elementos a considerar cuando eligen una revista. Y bueno, una recomendación que también puede ser obvia, nunca vas a publicar un artículo si no lo envías, y yo diría incluso si no lo escribes incluso, ¿no? Por eso las recomendaciones previas. Como recomendaciones generales, bueno, algo que facilita es, y que todo, bueno, normalmente se hace, es tener una lista, ¿no? Tener una lista de revistas, mucha gente pone su Excel, ¿no? Porque en columnas pone distintas características, es indexada, no es indexada, qué factor de impacto tiene, es en español, es en inglés, cada cuándo se publica, es bimestral, trimestral, semestral, ¿no? Eso también va a influir en los tiempos, ¿no? Que tiene que ver con el siguiente punto, tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos de publicar? Yo les diría que en esas listas tengan al menos 10 revistas, 5 revistas cuando menos, pensando en que si una les rechaza pueden ir a la segunda, etcétera, ¿no? Pero sí tener un pool de revistas que puedan ser útiles. Tus objetivos de cara a estas cuestiones que les decía, ¿por qué quiero publicar un artículo? Entonces, pensando en ello, pues va a ser también más fácil elegir la revista adecuada, de más alto nivel o de menor nivel. La relevancia de los tiempos para publicar, también para cuándo necesitan tener eso, ¿no? Normalmente si tienen una evaluación a fin de año, pues calculen desde el inicio cuándo tendrían que mandarlo, cuándo se esperaría que se publicara. Si una revista te dice, yo me tardo 2 años, pues evidentemente no le envíes ahí, pero si te dicen, se suelen tardar de 2 meses a 3 meses, pues quizás suena mejor, ¿no? Y por último, que también recuerden en el proceso de escribir que suelen ser textos, ¿no? Que nacieron como cartas que se enviaban científicos, ¿no? Que tenían dudas y que tienen que ser productos muy concretos, muy claros, muy bien trabajados, que eso facilite su publicación en alguna revista y donde encuentren pares, ¿no? Que trabajen sus temas. Aquí otro punto adicional respecto a tipos de revistas. Arriba hablábamos de tipos de artículos, pensando en la orientación metodológica, por ejemplo. Aquí, cuando nos referimos a tipos de revistas, es a qué variantes hay para que ustedes sepan cuál te podría también convenir según las características de estas revistas, según tu temática de estudio y a dónde lo puedes enviar. En términos generales, todas son dictaminadas por pares, o las mejores revistas o las revistas recomendables son aquellas que te dicen que son peer review, ¿no? O sea, que son revisadas por pares, que tienen un proceso editorial riguroso, que tienen códigos de ética incluso, que les suelen aparecer en los mismos, el mismo contenido de la página web de la revista, o si no es la página web, si está físicamente, aunque ya hoy casi todas han migrado a internet, entonces ahí vamos a encontrar las características éticas de edición, de redacción y de evaluación también de estas revistas. Entonces consideren estos elementos. Primero, vean que sí los tiene y entonces proceder. Segundo, tenemos revistas regionales. Entonces, si yo trabajo algún tema, por ejemplo, aquí de economía y hablo de México, pues a lo mejor, y encuentro que el South Asia Economic Journal publica artículos de economía, pues a lo mejor me interesa porque está bien rankeado, pero ¿qué pasa? Que está centrado en Asia. Entonces, si yo lo mando y trabajo en México, pues me lo van a rechazar. Entonces, también pensar en ese tipo de variantes. Oye, encontré un journal muy bueno, pero ojo, a ver, vean el título, vean a qué se dedica y vean si tiene sentido enviarlo ahí, ¿no? A menos que yo haga un estudio México-India, que compare México-India, y entonces, como India está en Asia, pues puede caber, puede tener algún interés en que quepa, ¿no? Revistas nuevas, normalmente no es recomendable que se escriban revistas nuevas, es más, suele ser al revés, las revistas nuevas suelen buscarlos a ustedes para pedirles artículos porque requieren contenido, son evaluadas para poder ir accediendo a ciertos estándares, índices y niveles que les den mejor reputación, y por tanto más bien ellos ofrecen espacios para las revistas, te publican muy rápido, esa es una ventaja. Pues, por ejemplo, si alguien quiere publicar algo de su tesis, no tiene prisa, pero le interesa publicar, pues a lo mejor una revista nueva puede ser una opción porque los requisitos son menores y las posibilidades son mayores, ¿no? Entonces piénsenlo por ese lado. Revistas interdisciplinarias, aquí a veces es el problema de la ubicación, ¿no? La multidisciplinariedad que está muy de moda hoy día,
pues nuestro trabajo puede caber o no puede caber y hay que pensar si nos conviene que si yo escribo algo sobre economía, porque hay algo vinculado a algún otro tema multidisciplinar, acabe en una revista de geografía y algo más que a lo mejor no necesariamente casa con lo que yo quiero hacer de partida, ¿no? Entonces, considérenlo, no es negativo, es decir, puede ser también interesante, pero valoren si merece, si cabe, etcétera. ¿Cuál es el tip para saber esto? Pues lo primero, y por ahí lo decía, o creo que viene más abajo, no manden su su artículo a una revista que no hayan leído. Normalmente lo recomendable es que estén familiarizados con esas revistas, que hayan leído, que hayan utilizado textos de esas revistas, de esos journals, y por tanto más o menos entienden la línea editorial, saben quién publica ahí, de dónde, qué tipo de metodología se utilizan, y eso les va a acotar la búsqueda también sobre lo que quieren enviar. Revistas especializadas en campos, es similar a las regionales, vamos a encontrar también revistas que hablan de regiones, periodos, ¿no? Género, etnicidad, ¿no? Podemos encontrar el journal de estudios coloniales, pues se sabe que solamente si escribes algo del siglo XVII y XVIII, tu trabajo va a ser aceptado, pero si mandas un artículo del COVID y sus efectos en la actualidad, en el año 2022, pues ni mires ese journal porque no tiene sentido dada la naturaleza de ese journal. De género, ¿no? Estudios sobre la mujer, estudios de feminismo, etcétera. Pues, si no estás en esos temas, pues tampoco tiene sentido. Estudios indígenas, de nuevo, si no tiene nada que ver, lo mismo, ¿no? Entonces piensa en ese tipo de elementos, o al revés, si sí lo tienes como más presente en tu documento, pues mejor céntrate en journals especializados, donde seguramente tendrás más éxito que mandarlo en uno más generalista. Luego tenemos revistas especializadas en una disciplina. Puse el American porque hay una gran cantidad del American o del British Journal of y Economics, el American Economic Review, el American Political Review, el American Sociological Review, etcétera. Son journals de estos top principalmente, estos son los más antiguos que les decía, pueden tener hasta 100 años, donde solo escriben las famosas vacas sagradas, como se les suele decir, donde solo escriben ministros, premios Nobel, ¿no? Gente de alta reputación, y los espacios están guardados para ellos, y de vez en cuando para algún artículo de alguien que esté teniendo una trayectoria interesante, que plantee un artículo también relevante, que vaya con la línea de investigación de las revistas, ¿no? O de una universidad con gran reputación. Están muy sesgados a ese tipo de cosas, entonces valoren si merece la pena ir por ahí. Y por último, hay una que está muy de moda, que son las revistas depredadoras, que seguramente habrán escuchado, pensando en tipos de revistas. Pues son estas revistas muchas veces nuevas también, o revistas falsas, que te dicen que están en ciertos índices, lo cual no es verdad, que te dicen que están en un cuartil tal, que tienen un impacto tal, y muchas veces cuando vas a su página web te das cuenta que además está hecha muy rara, que ni siquiera es como muy formal, y cuando te vas a las fuentes principales de indexación resulta que no existe esa revista, o sea, te engañan a veces sobre lo que ellos realmente hacen. Y como se ha dado mucho la moda que hoy día en muchas revistas te cobran para mandar tu artículo y luego te cobran para acceder al artículo, se ha vuelto como un negocio y por ahí muchas están colándose pensando en que, mira, me cobran, quiere decir que es buena revista porque me cobran. O no te cobran, pero luego te venden tu artículo o se lo venden a otros y pues tu trabajo está circulando por ahí, no tienes tú ningún derecho de autor, la revista esta falsa lo tiene y además cobra y a ti no te da nada, en fin. Ahí hay una serie de cuestiones antiéticas que son complejas, que no está tampoco muy bien regulado todavía, pero tampoco son de calidad y bueno, eso al final del día perjudica más que beneficia. Entonces tengan cuidado, chequen bien que no sea una revista depredadora y bueno, de no busquen la que sea la mejor opción para ustedes. Vamos con otro tema. Entonces, ¿cuál es la revista más apropiada? Aquí les doy algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para tratar de ubicar la mejor revista? Y con esto vamos acotando la sesión para hacer unos cuantos ejercicios que me gustaría mostrarles para buscar las revistas. Primero consulta a alguien que ya haya publicado. Oye, ¿dónde publicaste? ¿Dónde me recomiendas publicar? Eso pensando en colegas, pensando en tu asesor de tesis, pensando en gente que conocemos en congresos, ¿no? Es un buen motivo para intercambiar ideas. Oye, por cierto, ¿tú qué tema trabajas y dónde estás publicando? Porque suelen surgir cosas interesantes. Resulta que luego las universidades de nuestros países, porque escucho que estamos con gente de otros países, con colegas de otros países, lo cual me da mucho gusto. Oye, pues en Colombia, en Ecuador tenemos un journal que está buen rankeado, nos hace falta en mi universidad que nos manden artículos, por favor, y de hecho les pediría en ese sentido
al final de la sesión, si alguien tiene en su universidad algún journal interesante, bien rankeado o con posibilidades que quieran compartir con la gente que a lo mejor no se conoce en México o no se conoce en otras partes de América Latina, a lo mejor es un buen espacio para que ustedes puedan pues comentarnos al respecto y los que estamos aquí hoy nos podamos animar a enviarles algo, ¿no? Creo que sería un buen momento para ello. Al final les haremos un espacio de preguntas y respuestas y, si quieren, y de comentarios desde luego, y si quieren ahí decirnos o mandarnos el link también en el chat, creo que podría ser muy útil. Ya saben que ahí Gabriel nos está ayudando y desde luego después nos puede socializar en el Congreso los journals posibles. La NAWAC también tiene alguno, entonces por ahí podemos comentarlo. Bueno, la otra es realizar la búsqueda en la biblioteca, que es lo que les decía, el trabajo tradicional, el trabajo típico. Antes era así, antes no había internet, y es una herramienta todavía de ir ahí. También porque ya las bibliotecas se están digitalizando o se han digitalizado y la gente está actualizada al respecto y te puede recomendar buscadores, te puede recomendar catálogos de revistas, directorios, en fin, hay una gran cantidad de opciones y yo creo que puede ser útil para ustedes también. Revisa tus citas y tus referencias y sus referencias. Cuando tú escribes, estás citando papers. Entonces, creo que es útil ver que si tú estás siguiendo principalmente o citando principalmente artículos de una revista, pues esa revista seguramente está más alineada con lo que estás escribiendo, te entenderán más, están hablando el mismo lenguaje y por tanto sería interesante mandar tus documentos a esa revista. A su vez, esos autores te dan referencias de dónde han publicado también y puedes tratar de trazar una ruta de journals que pueden ser interesantes para tus temas, ¿no? Revistas afines. Otra es, únete a una asociación o a una red académica. Hoy día esto es un elemento muy importante, al menos en México en los últimos 10 años empezó un auge a promover la necesidad de crear redes de investigación, incluso a través de nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología se han ido apoyando. Y esto ha sido muy útil en muchos sentidos. Primero, porque muchas redes crean sus propias revistas. Humberto, por ejemplo, tengo entendido, pertenece a una red, tiene su propio journal, que está también creo que muy bien catalogado. A lo mejor luego también nos quiere comentar algo al final. Sería interesante para conocer su journal y también quizás enviar algo ahí. Las redes tienen boletines donde a veces alguna universidad, algún agremiado de la red dice, oigan, yo voy a dirigir un número especial sobre un tema particular, lo boletinan en los boletines de las redes y entonces la gente se entera, oigan, miren, en tal país, en tal revista se va a hacer un número especial de este tema, es mi tema, pues lo voy a mandar ahí. Eso también nos facilita y nos garantizaría de alguna forma que sí se va a publicar algo porque es un número especial. Ojo, tendrá que pasar los filtros de la revista, pero eventualmente seguro que podemos tener más éxito que mandarlo en una búsqueda más abierta. Entonces consideren este tipo de redes, de asociaciones, los boletines que tienen, las revistas que pueden tener estas redes, que también pueden ser interesantes para estos fines. Otra es la típica búsqueda en internet, la búsqueda electrónica. Les decía, hay muchos buscadores. Aquí les doy una lista, como pueden ver en la presentación, les doy algunas ideas. El Google Académico, el Google Scholar, el Ulrich Directory, Elsevier, Wiley, todas las grandes editoriales, JSTOR, ¿no? Algunas tienen que inscribirse, algunas lamentablemente tienen que pagar, otras seguramente su universidad ya tiene un convenio o paga un fee, una inscripción, y entonces tienen un acceso más útil para ello, ¿no? Entonces considérenlo también para esto. Perdón, una pausa. Gabriel Perales nos plantea, la autora del libro es Wendy Laura Belcher, por si quieren el nombre más completo. Evalúa la revista, aquí se me ha ido el texto, perdónenme. Evalúa la revista se refiere a mirar o fijarnos en el factor de impacto en los rankings a los que pueda pertenecer y ver cuál es la calidad que tienen. Ahorita vamos a hablar de esto. Y lo que les decía antes, no olviden que es mejor enviar tu artículo a una revista que conozcas y no a una que no hayas ni leído, que se te ocurra que porque es buena, encontraste buenas métricas, dices, pues la quiero enviar ahí cuando ni siquiera has leído nada, cuando no has citado nada en tu trabajo y seguramente a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, consideren eso. Y algunas otras recomendaciones, revisar el propósito y el alcance de las revistas, el público que tienen esas revistas, a quién llega, quién lo lee. Nos interesa llegar a academia, nos interesa llegar a sector público, a sector privado, a todos los actores, a sociedad civil, ¿no? Luego también esto puede ayudar a identificar journals que son más afines con algún grupo, algún colectivo.
el tipo de artículo, ya decíamos, cuantitativo, cualitativo, mixto, etcétera, los tiempos de producción, qué tanto me urge publicar, formas de publicación y los derechos, ¿no? Los derechos que tienen de autor, etcétera, costos y servicios, lo que les decía, me cobran por mandar mi artículo, no me cobran por publicar después, cuánto me cobran, esto es todo un mundo, digo, lo comento así muy rápido, alguna revista a mí me ha tocado desde 25, $20, y el otro día escuchaba de una revista en psicología que cobra $1,000, por ejemplo, por mandar artículos. Me parece una locura, pero o una leyenda urbana inicialmente, pero resulta que sí es real. Hay revistas que cobran grandes cantidades y solo por publicar, o ni siquiera por publicar, por enviar el artículo, tener derecho a revisión y tener una respuesta de si se acepta o no. Ya si se publica es otra cosa, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, la reputación de las revistas, desde luego. Bueno, les decía yo que hay formas de poder saber cómo rastrear la mejor revista. Yo les había dado algunas pistas arriba: biblioteca, colegas, internet en general, etcétera. Recientemente, y me adelanto un poco al tema de factor de impacto, el factor de impacto es un índice de muchos otros, de una gran variedad de indicadores que se están usando a nivel internacional para rankear las revistas, para ubicar cuál es la mejor revista dentro de un grupo de revistas, dentro de un grupo temático, etcétera. Esto lo hace Elsevier, que es una de las grandes editoriales a nivel internacional, y se llama el famoso factor de impacto, o el JCR, ¿no? Que tienen un directorio muy grande, que además es de pago, por cierto, tienen que pagar por usarlo, y bueno, ahí pueden ver las revistas, cuál está mejor, y por eso cobran por acceder a eso. Pero recientemente han creado que se llama Journal Finder, que es un buscador que te pide llenar unos campos y te dice: si tú me das el título, tu abstract, tus keywords, el campo en el que trabajas, te puedo dar una lista, te puedo sugerir una lista de journals rankeados ya en orden para que tú hagas tu lista corta de qué journals te son más útiles. Entonces, voy a meterme un momento a ver si logramos hacer algo. Miren, voy a ver si logramos visibilizarlo. Les quiero mostrar, vamos a tratar de hacer el experimento. Tengo por aquí déjenme ver. Tengo por aquí ya alguna información, un texto que podemos proponer, un título y demás. Vamos a ver si no lo abre, porque va un poco lento mi internet. Yo les invito, les sugiero que mientras me abre a mí la ventana, intenten hacer ustedes en donde estén. Les puedo poner otra vez aquí la lista, la liga, perdón, es Journal Finder de Elsevier. Pueden entrar, si internet va un poco mal, como pueden ver, pero si logramos meternos les puedo explicar un poco de qué se trata. Lo que van a encontrar en la página, aquí está, miren, ya no lo dio. Entonces, necesitan poner un título. Yo ya previamente para este ejercicio preparé un título de un trabajo que estoy haciendo ahora. Déjenme ver dónde está mi texto. He perdido mi texto. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Necesitamos dar un abstract. Vamos a poner aquí el abstract. A ver, déjenme ver dónde estamos. Espérenme que aquí esto ya se me está complicando. Miren, vamos a regresar aquí donde estábamos. Teníamos ya el texto. Se nos ha ido. Bueno, tenemos el abstract. Déjenme volver a hacerlo porque nos ha sacado. Tenemos el texto. Déjenme. Los keywords, podemos aquí escribir keywords. Por ejemplo, labor. Podemos tener cooperación. Podemos poner un país. El campo al que nos referimos, miren, aquí les va a mostrar los campos de trabajo, áreas de ciencias naturales, ciencias sociales. Pues yo le voy a poner ciencias sociales en general. Y déjenme salir de aquí a ver si me deja, para rescatar el título. Entonces, aquí estaba el título. Sí están viendo todos, si me confirman, sí están viendo la página, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Sí, se observa. Sí, perfecto. Miren, voy entonces a ampliarlo y vamos a darle Find Journal. Pues nos va a mandar una página donde pueden ver
está trabajando el buscador. Fíjense, para el tema que le di, ¿no? Que es un tema que estoy trabajando ahora, le he puesto el abstract, le he puesto palabras clave, etcétera, y nos da 49 revistas, ¿no? Nos encuentra 49 revistas, pueden ver los nombres de las revistas, pueden ver el factor de impacto, ¿no? Aquí les muestra distintos factores de impacto, pueden ver el porcentaje de aceptación. Por ejemplo, esta primera revista dice que solo acepta el 11% de lo que les envían, es decir, tiene una tasa baja. Les dice que tardan 3 semanas en la primera decisión y 3 semanas para publicar, es decir, un poco más de un mes, no es mucho. Luego tienen otra como el Word Development, tiene un mayor factor de impacto, pero su tasa de aceptación es menor todavía y los tiempos son más largos. En fin, entonces ustedes pueden ir viendo así. Yo que haría a lo mejor, pues me buscaría el que tenga una mayor tasa de aceptación. Por ejemplo, aquí hay una de 16%, aquí hay una de 23%, y si seguimos bajando nos sigue dando opciones. Y trataría de buscar las revistas con mayor factor de aceptación o mayor tasa de aceptación, 27%. Si se fijan, no son muy altas. Las más altas están rondando ahorita el 30%, 25%. En fin, ¿cuál es el riesgo? Por ejemplo, esta de 25%, que ya me fui más abajo, tiene un factor de impacto decente, se tardan en publicar 20 semanas, lo cual sí puede ser mucho tiempo, pero se llama Geoforum. Pues yo no sé si en esta revista, en este tema, dado que estoy trabajando algo de trabajo infantil, pues tenga que ver algo con Geoforum, porque además me suena algo muy raro. Entonces, ese es el tipo de cosas que deben de ver. Se pueden meter a la revista, ¿no? Aquí les da la opción de, bueno, les da más información, pueden desplegar más datos de la revista, en qué países se publica, cuál es el alcance de la revista, los beneficios para el autor, algunos artículos recientes, en qué áreas está, sociología y ciencia política, en fin, les da detalles más precisos de qué revista es y si realmente vale la pena, ¿no? Entonces pueden ver ahí los 49 registros y como les decía, pues es una de las herramientas más recientes que estamos encontrando para poder involucrarnos en este tipo de temas. Luego hay otra página web que también les recomiendo, está aquí, se llama Think, Check and Submit. Esta página similar, vamos a ver si también nos las puede abrir, es una página no tan académica como la anterior, es una página más bien comercial y te dice, bueno, te va llevando de la mano, te dice, mira, te damos un cuestionario que es más o menos el que ven ustedes aquí en el dibujito y que les dice, bueno, cómo pueden resolver algunas dudas y si casi todas las preguntas es ok o son positivas, pues pueden ustedes seguramente tener mayor éxito. Esta página creo que les cobra, les dice, bueno, si sí pasas este filtro, yo te ayudo, pero evidentemente, claro, tienes que pagar una cuota y te ayudan a colocar tu artículo en la mejor revista. Entonces también se van a encontrar este tipo de páginas, ojo, ¿no? A menos que sí quieran pagar y se las recomienden y sepan de casos donde ha servido y si ha sido útil, pues vale la pena que lo usen, si no, pues la verdad yo les diría que mejor ni se metan, ¿no? O sea, no merece la pena que manden cosas si realmente no sucede nada y te cobran. En fin, son algunas de las que pueden utilizar. Si googlean incluso en internet, también hay muchos textos, muchos papers de ayuda, muchas editoriales también tienen documentos por ahí en línea que les dicen pautas, ¿no? Cómo publicar, ¿no? El ABC de la publicación, el ABC de buscar revistas o de encontrar la mejor revista. Entonces yo los invito a que googleen, busquen y seguro encontrarán algo interesante. Hay una gran cantidad de información, no tienen ustedes idea de lo que hay ahí. Y bueno, hay muchas herramientas nuevas como estas que seguro son de utilidad. Continuando y por aquí pensando en lo del rechazo, algunos tips también. Bueno, ya encontré la revista, hice un buen artículo, pero me rechazaron. ¿Qué podemos hacer? Aquí les doy una serie de recomendaciones, ahorita las comento. La doctora María Laura creo que nos iba a decir algo. Adelante, doctora. No le escuchamos, creo que tiene el micrófono apagado. No, doctor, nada más que Ahora baje sí. la mano. Disculpe usted. Ok, no era pregunta, ok. ¿Alguien tiene una pregunta? No, no tiene. Bueno, ya vamos a acabar, no se preocupen, no se desesperen. Y ahorita abrimos el micrófono para quien quiera. ¿Cómo evitar el rechazo? Tienen que considerar dos tipos de razones o de elementos a cuidar. Razones técnicas, cuando tienen que ver con la parte científica, mi base de datos es la adecuada, mis pruebas, mi metodología es la adecuada,
es un artículo muy denso, no es tan denso, etcétera, y razones editoriales. Estoy siguiendo las pautas de citación de la revista, a lo mejor la revista pide formato APA y yo estoy usando formato Harvard, pues desde ahí hay un error. De primera entrada no voy a pasar el primer filtro y así puede ser un tema muy bueno, así tenga super datos, así tenga super resultados, si yo no sigo las pautas de la revista, nada más con ver que no trae abstract o que no sigue el formato APA y me trae Harvard, con eso ya lo rechazan las revistas. Ojo, ni siquiera se molestan en revisar el contenido. Entonces, cuiden también esos elementos como primer elemento para evitar el rechazo. Que el texto esté dentro del ámbito de la revista, evidentemente, lo que les dije hace rato, el ejemplo, cheat labor o geo no sé qué, ¿no? Geodata, no sé qué, dije, pues, ¿qué tiene que ver algo que es una geografía con trabajo infantil? Pero bueno, luego explorando vimos que la revista dice que trabaja temas de sociología y demás, a lo mejor sí hace sentido. El tema no es relevante, vean si realmente el tema que están trabajando no es a lo mejor ya un tema antiguo, un tema que ya perdió vigencia y que no tiene sentido, o un tema pues, que no conecta mucho con la revista. La investigación es muy ambiciosa, a lo mejor están planteando algo demasiado grande, demasiado ambicioso y pues no cabe, no tiene sentido, no sintetiza cosas que se esperaría. No hay una hipótesis clara, el texto está incompleto, es decir, eviten eso, manden textos completos, manden textos con hipótesis, manden textos con datos bien presentados, que el texto esté bien argumentado también, ¿no? El tema del argumento es también todo otro tema para otra exposición, cómo redactamos un buen argumento, en qué debemos fijarnos, y temas de lenguaje y ortografía, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ese es otro gran issue en América Latina, queremos mandarle un journal importante, normalmente están en inglés. ¿Qué pasa? Que o yo no sé inglés, o sé medio inglés, o aunque creo que tengo un nivel alto de inglés, no es un inglés académico ni perfecto para lectura en un journal. Entonces, seguramente, aunque yo haya escrito en inglés, tendré que mandárselo a un editor en inglés, pagar quizás por ese servicio, o a lo mejor mi universidad tiene ese servicio, y eso les evitaría este último punto que pudiera fallar para que acepten su artículo. Es decir, alguien revisaría el inglés, la gramática, y les garantizaría, o contratarían a un traductor que si ustedes lo hicieron en español, que se los traduzca en un lenguaje adecuado para mandarlo a la revista y entonces saber que sí tienen éxito. Ya no es que ustedes en un inglés de Google o del que saben, lo manden. Eso no lo hagan, siempre cuiden que alguien se los revise antes, aunque pueda tener un costo, pero es importante esa revisión, si no, no tiene sentido el trabajo que hicieron. Por último, me quedo con esta última fase, hablaba por ahí de qué revista es la mejor, y uno de los temas que se recomiendan es del factor de impacto y su medición. Hay muchas cosas que se miden, no solamente el impacto, pero el principal es el factor de impacto que así se le llama, ¿no? Es un índice que tiene que ver básicamente con cuántas citas en promedio tuvo una revista en los últimos 2 años de los artículos publicados por esas revistas en esos 2 años, ¿no? Es un promedio simple con un año de referencia, ¿no? Si yo tomo el 2019, necesito ver las citas del 2017 y del 2018, la suma de esas citas entre los artículos publicados entre 2017 y 2018. Y eso me da mi índice de impacto. No hay un baremo, no hay un ranking entre 0 y 100 o entre 0 y 1, no lo hay porque esto depende para cada journal o para cada temática, cuántos journals hay en esa área, entonces nunca va a ser un valor fijo, ¿no? Siempre vamos a tener distintos valores. Esto lo produce el JCR, les decía que es la plataforma esta que cobra. Algo parecido han hecho los de SRJ, es otro directorio donde pueden accesar gratis, lo pueden buscar así, y al final del día lo que ellos hacen es rankear la lista de todas las revistas que midieron el factor de impacto en 4 bloques o cuartiles, como se le llama. El cuartil alto, los medios y el bajo. Entonces generan el Q1, ¿no? Que se refiere a cuartil 1, el Q2, Q3 y Q4. Entonces normalmente las revistas más importantes están en Q1 y Q2 o Q1 concretamente. Entonces muchas entidades evaluadoras solo te aceptan artículos si tú publicaste en Q1. En Q3 y Q4 estarán las revistas con menos reputación y que posiblemente no tengan ninguna relevancia a la hora de que tú quieras publicar y mandar algo y luego que te evalúen. Y por último tenemos el índice H, que se refiere a las citas acumuladas que pueda tener una persona de los artículos que ha publicado, qué cantidad de ellas han sido citadas, al menos un N número de veces, y te hace un resumen de los papers más citados, simplemente. Luego tenemos indicadores de calidad, también por eso se vuelve muy confuso. En habla hispana tenemos el indicador CIRC,
que creo que ahorita en la siguiente página les explico algo más. Y recientemente ha surgido también por JCR otro indicador que es de revistas emergentes, el ESI, y que básicamente te rankea aquellas que pueden ser potencialmente importantes para entrar al JCR. Por tanto, no son tan importantes. Al final del día lo que quiero decir es que sí son buenas, son interesantes, pero si no están en JCR, pues ¿para qué le mueven a meterlos si eso es lo que les han pedido? Luego tienen rankings, evidentemente, tanto JCR como CRJ y muchas otras generan publicaciones anuales donde les ponen cómo quedó, quién es la mejor revista cada año, etcétera, y eso les puede ayudar también orientativamente. Bases de datos como EBSCO, Econlit, catálogos como Latindex o el catálogo Latindex 2.0, Dialnet, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar también, hay muchas cosas en Internet, pero cada cosa es distinta. Unos son índices, otros son indicadores de calidad, otros son rankings, otros son bases de datos, otros son catálogos, otros son directorios. Aquí les pongo algunos ejemplos de qué es cada cosa, porque si no nos perdemos, hay un mundo de cosas, les decía, seguramente ustedes conocen más de uno de estos. Dialnet es famoso, Latindex es famoso, Econlit, Cielo, en fin, hay una gran cantidad, pero no todos son lo mismo y traen información distinta. Entonces, para que más o menos tengan un poco el panorama, ya que estamos hablando de estos temas. Aquí está CIRC, miren, son indicadores que más bien les llaman bibliométricos y de calidad científica. CIRC lo que hace es similar al factor de impacto, clasificar de A más hasta D, y luego dentro de cada nivel, dentro de A tienes A1, A2, A3, dentro de B, B1, B2, B3, etcétera, y lo que hacen básicamente es este mismo ejercicio de cuáles son revistas con mayor reputación, internacionales, no internacionales o nacionales, y cuáles pues casi no tienen reputación, que son los nivel D. Entonces, el equivalente a un Q1 sería el A más, el equivalente a un Q2 el A, y el equivalente a un Q3 y 4 el B. C y D no entrarían en la escala de JCR, ¿no? Más o menos para que tengan una idea. Luego tienen Latindex, que es un indicador de calidad. Latindex te da una lista, esos más bien se centran o se fijan en el proceso editorial, qué tan bueno es tu proceso editorial para que al final del día tengas un buen producto, una buena revista. Y ellos tienen 33 criterios, o 36 si son revistas electrónicas. Entonces son criterios acomodados en 4 grandes áreas que tienen que ver con los procesos, repito, editoriales. Luego tienen Carus Plus, me pasé aquí, perdónenme, Carus Plus, que tiene otra clasificación similar a CIRC, en Ciencias Sociales y Humanidades exclusivamente, los criterios de calidad de Cielo, el ESI que les haya mencionado, o Google Scholar Citations, que normalmente se basa en el índice H. Incluso también este índice H está referenciado para individuos o para investigadores. Ustedes se pueden buscar y se pueden googlear en Google Scholar, pueden poner Google Scholar y su nombre, y si ya han publicado cosas y Internet las ha capturado, pues van a aparecer y les va a mostrar, miren, el índice H de esta persona es tanto, etcétera, ¿no? Entonces pueden ver algunos datos. ¿Qué más? Bueno, aquí solo un resumen de estos indicadores bibliométricos y de calidad. Pueden ver un poco este mundo de webs que tienen. Como les dije, algunos son catálogos, otros son directorios, otros son bases de datos, otros son portales de revistas. Son cosas muy distintas, pero para que tengan más o menos esta visión de lo que hay muchas más, pero para tener un poco la idea. Y por último, aquí les decía, tengo algunos links solo por mostrarles, el de JCR, el de Simago, por ejemplo. Aquí se me movió. Voy a entrar al de Simago, que es el de SRJ. Este es gratis. A ver si lo podemos ver de manera rápida. Ya por último, para mostrarles, creo que es muy interesante, sobre todo porque es gratis, no es como el JCR. Entonces, fíjense, no me deja, me manda por alguna razón a la biblioteca de la Universidad de Anáhuac, me enlaza y no me deja meterme a JCR. Bueno, lo interesante de JCR es que si ustedes entran, y aquí está el link, googlean arriba, les da el espacio, dice, pon el título de la revista o pon el ISNN, ¿no? El número que traen o alguna palabra clave y te despliega los journals que hay de ese ámbito. Si ustedes se meten al journal, cada journal te va a dar una serie de estadísticos, bueno, te dice quién lo publica, te dice si es peer review, te dice cuánto tarda, similar a la información que vimos antes, y te da una serie de estadísticas abajo, y principalmente hay un cuadrito al final, te dice, por ejemplo, cuánto tiempo ha estado en un nivel Q, qué nivel Q tiene, y en qué años ha sido Q1, o se ha avanzado fue una revista que empezó en Q3, y hoy día es Q1 en el último año. Entonces te da al final un sellito, te pone al final de todas las estadísticas casi está abajo un cuadrito que te dice qué nivel de Q tiene esa revista, y eso es quizás lo interesante de este directorio. Ojo, como pertenecen a distintas editoriales, los journals que ustedes ven en JCR no necesariamente van a estar
en SRJ. Entonces, si yo a lo mejor encuentro un journal de una editorial y la quiero meter aquí en Simago y ver cómo está clasificada, posiblemente no la encuentre porque este buscador solo busca revistas de sus editoriales agremiadas. Entonces, si es una revista de una editorial agremiada, Clarivate, que es los que se encargan de JCR, no la voy a encontrar. Ojo con eso. No es que no exista la revista o sea un mal buscador, no. Es que tienen distintas bases de datos y van a mostrarte distintas revistas, ambas bases de datos, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, la NAWAC, ¿no? Para los que la conozcan, también tiene una biblioteca digital con muchos recursos muy interesantes para tener acceso como todas las universidades. Y luego hay otras bases de datos de habla hispana, por ejemplo, tienen el MIAR, que es una página en España, que les ayuda también a ubicar revistas, les da listados de las importantes para España. Tienen Dialnet, tienen Latindex, Redalic, ¿no? Como otro tipo de espacios interesantes para buscar información. Y ya por último, les recomiendo aquí algunos libros. Les decía, hay varias propuestas de cómo hacer un buen artículo, que te llevan de la mano, que te dan recomendaciones, y particularmente que yo les recomiendo ver el de Wendy Laura Belcher, efectivamente, cómo escribir en 12 semanas. Creo que es muy ambicioso, pero bueno, es interesante, es muy socorrido este texto, sobre todo porque tiene muchas herramientas útiles, les decía, hasta para cómo buscar una revista y este tipo de cosas. Pero como pueden ver, hay uno de Wiley, que es una editorial importante, hay de McGraw-Hill, por ahí he visto algún texto de McGraw-Hill, es decir, todas las casas editoriales casi tienen alguna publicación de esta naturaleza, o hoy día tienen blogs, o tienen en sus mismas páginas web algunos espacios para esto. Entonces, bueno, pues yo hasta aquí lo dejaría, no quiero acabar monopolizar la palabra y acabar todo el tiempo. Me gustaría escucharlos, me gustaría dejar nos quedan 15 minutos más o menos. Entonces, abrir los micrófonos para la gente que quiera comentarnos algo. Aquí tienen mis datos, estoy a sus órdenes por si alguien se quedó con alguna duda, no nos da tiempo de tratarla, pues con todo gusto eventualmente podemos comentarlo. Mi nombre es Jorge Pérez, soy profesor de la Universidad de Anáhuac y pues les agradezco su atención, les agradezco la paciencia por escucharme y espero que la sesión de hoy haya sido de utilidad. Y bueno, como les decía, entre las cosas que podemos comentar, si alguien tiene alguna revista, el doctor Humberto Muñoz creo que nos puede platicar de la que él conoce, de su red, y bueno, si hay alguien más que quiera comentar algo, por favor, bienvenido para socializar este tipo de información. Muchas gracias. Pues no sé si hay algún comentario, y si no, Humberto, si quieres comentarnos tú algo, adelante también. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy ilustrador todo lo que nos presentaste con todos los ángulos que hay que ver cuando se está escribiendo las diferentes revistas, pero no solamente las revistas, los índices, etcétera. Un mundo en el que hay que adentrarse con cautela y que tiene pues muchísimas aproximaciones. Así es de que muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues aprovechando lo que comentas, efectivamente, yo estoy en el comité editorial de una revista, de la revista Voluntas, esta revista, y voy a poner aquí el PowerPoint, pues no el PowerPoint. El link sería bueno, o el link si lo tienes. Sí, voy a poner aquí, mira, voy a poner aquí la página y ahorita pongo el link. Deja ver cómo le hago. Aquí está. Bueno, creo que ahí se está viendo, ¿no? Creo que ya se ve. Aquí está la página de Voluntas. Ahora pondré el link. Esta revista Voluntas también está muy ligada a esta asociación gremial, la International Society for Third Sector Research. Es especialista en temas de sociedad civil, pero también hay ediciones especiales en temas de responsabilidad social, hay convocatorias específicas. De hecho, aprovechando ya algunas revistas, Jorge, como esta, que tienen programas de apoyo a nuevos escritores, digamos, ¿no? En donde se hacen ediciones especiales. Recientemente tuve que coordinar una edición especial para Latinoamérica. Claro, se escribe en inglés, pero volumen especial para Latinoamérica, y se consiguieron algunos recursos para hacer algunas traducciones de ese volumen especial. Así es de que no solamente yo pensaría, Jorge, hay que ver las revistas, sino también cómo esas revistas tienen varios programas
programas de becas, de acceso a, a algunos talleres, de acceso, y que la verdad es que son muy buenos y ayudan a fomentar que los estudiantes y que los distintos académicos publiquen ahí. Esta es entonces una de ellas y pertenece a esta organización ISTR, y esta es una Q1, y también comentar, aprovechando esto que tú nos dijiste hace unos momentos, afiliarse a asociaciones de profesionales, ¿no? Asociaciones de investigadores. Ahí es donde se empiezan a crear las redes, además de con los colegas y con los, con los colegas tanto del doctorado como de las otras facultades, etcétera, pero la verdad es que también abre la puerta a otros países y a otras aproximaciones también desde las distintas literaturas. Así es que bueno, pues con eso básicamente era comentarlo, agradecerte tu participación y agradecerte la oportunidad también de hacer este comercial para Voluntas. Perfecto, ¿no? Yo creo que es muy interesante y relevante para todos los que están escuchando. Y bueno, en esa línea simplemente refrendar que si alguien quiere compartir a lo mejor alguna revista en sus países, en sus universidades, igual si no lo pueden compartir, creo que sería importante, o ponerlos la liga en el chat, si no quieren comentarlo porque a lo mejor es muy largo, si nos ponen el link, así como nos mostró Humberto, creo que sería muy útil para darle seguimiento. O alguna otra pregunta o duda que les haya quedado de esta cuestión del proceso de escribir, también creo que puede ser interesante, ¿no? O de mandar artículos, algo que quieran comentar, alguna duda que se hayan quedado, por favor, con toda confianza, tenemos todavía unos minutos. Pues no veo gente que se anime, ¿no? ¿Verdad? No hay nadie quiere preguntar nada. Si nadie quiere preguntar, entonces, si me permiten, solamente les quiero enseñar algo más antes de irnos. Voy a volver a compartir pantalla. A ver si nos funciona. De estos buscadores que estamos les decía, colocando ahí la liga de Voluntas en un momento. Perfecto, muchas gracias. Miren, por ejemplo, de Latindex lo que les quería mostrar, y de Redalic, a ver si no lo da. Pero lo hice mal, espera, porque solamente van a ver el PowerPoint, pero no van a ver la computadora. Entonces, ahora sí. Miren, este es Latindex, ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí ven la página web de Latindex? Sí, perfecto. Miren, aquí les puse, por ejemplo, un journal también, ¿no? Así al azar un poco, se llama Papeles de Europa. Les decía que, por ejemplo, esta revista mide la calidad, y en este caso hablamos de 36 puntos, es una revista entonces electrónica, está en línea. Les decía que 33 si son físicas, 36 si son electrónicas, y aquí pueden ver las categorías, ¿no? En las cuales se basan para ver la calidad. Características básicas de presentación de la revista, del mismo portal, ¿no? De presentación en cuanto al portal, características de gestión y política editorial, ¿no? Si tienen ISSN, por ejemplo, esto es muy relevante. A veces estas revistas predatorias, les decía, o no lo tienen, o algunas revistas nuevas durante algunos años operan sin ISSN, y ya después, como requisito para tener este número, tienen que haber estado funcionando unos años, y entonces antes de tomar requieren tener artículos. Entonces a veces no lo tienen y repito, pues pueden no servir para fines de evaluación. Características de contenidos, qué tanto son exigentes, qué tanto hay trabajos originales, características de revistas en línea, ¿no? La maquetación, si hay valor añadido, los servicios que les puedan dar, etcétera. Entonces, esta es una característica que les pueden dar para alguna revista puntual, que es lo que les quería mostrar, ¿no? Y luego me voy a ir a otro caso, déjenme ver cuál otro tenía por aquí, creo que es el de Redalic, pero es que tenía este es el de Redalic, a ver si me lo da por aquí. Miren, es para otra revista, y también quizás lo interesante, aquí está, miren, es ver que para una revista en concreto nos muestra ciertos estadísticos, ¿no? Aquí puse una también al azar, Investigación Económica se llama, es una revista mexicana, y les dice datos interesantes, por ejemplo, ¿cuáles son los países de donde más se descarga esta revista? Si se fijan, no tiene nada que ver con factor de impacto, no tiene nada que ver quizás con características de calidad, pero los datos estadísticos que nos hablan de también un cierto nivel de calidad o un nivel de presencia, visibilidad, etcétera, otro tipo de información.
Dice el decil de descarga, te dice de qué países suelen ser los autores, nos dice cuántas semanas tarda entre recepción y aceptación, son 36 semanas, para que más o menos lo calculen. Nos dice cuál es el esfuerzo editorial, nos dice el grado de internacionalización, artículos en coautoría externa, ¿no? Esa parte que también se cuida mucho de que no haya mucha endogamia en muchas revistas, y cuántos artículos son externos, ¿no? Cuántos son fuera del país, etcétera. Entonces, también te puede dar más información, normas para los autores de esta revista, su página web, indizaciones, en qué índice se encuentra, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, nos abre esta ventanita, aquí pueden ver, está en Scopus, en la Tindex de los famosos, ¿no? Simago, JSTOR, Econlit, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya también les da una pista de la calidad de esta revista, y bueno, este tipo de buscadores, repito, son los que nos pueden facilitar el encontrar este tipo de información. Entonces, pues nada más era un poco lo que quería mostrarles de estos links que traía. Bueno, el de MIAR, a lo mejor también puede ser interesante verlo ya por último. Les decía que este es un buscador que se ha hecho en España para ubicar principalmente artículos, perdón, journals españoles, pero luego se ha abierto también a Hispanoamérica o América Latina. Y pues aquí les puede mostrar materias de información de análisis de revistas. Les da, vamos a poner de nuevo que les decía que es español, papeles de Europa, para que vean más o menos qué información nos da. Si me responde mi máquina, ahí está. Vamos a buscarlo y vamos a ver el tipo de información que nos da. Va a ser muy variada, adaptada sobre todo a... aquí les dice, por ejemplo, cuántas revistas están consideradas, sus bases de datos, etcétera. Miren, entonces les da una ficha y les dice de dónde es, les dice el link, en qué ámbito, o cuál es su campo de trabajo, los temas, en dónde está indizada, está en Emerging Sources Citation Index, el que les decía, está en Econlit, Dialnet, quién le evalúa, que haya un grupo de evaluación, en términos de difusión, pues, su propia clasificación C1, M3, E6, X6, difusión, les hace un compuesto, un índice compuesto, los índices de cuartiles también que les da, y esto ya es según información interna para cada año desde que está rankeada, desde el 2011, entonces pueden ver que no es una revista nueva, lleva más de 3 años, más de 7, etcétera, y ven información interesante, ¿no? Bases de datos especializadas donde está, multidisciplinarias, etcétera, entonces les va a dar información, ¿no? Aquí pueden ver dónde sí, dónde no, etcétera. Entonces, bueno, simplemente quería mostrarles la utilidad de estos buscadores y que espero que sea de utilidad para ustedes eventualmente en esta lógica de lo que nos implica la investigación hoy día en las universidades, y qué bueno que en este marco del Congreso pues podemos socializar este tipo de novedades, de información, y pues nada más. Entonces, nuevamente, si alguien quiere hacer algún comentario de cierre, alguna pregunta, alguna duda, recomendación, ¿no? Les decía, sobre todo estos colegas que nos hablaban de Ecuador, de Perú, si hay alguna revista que nos recomienden en sus países, así como lo hizo el doctor Humberto Muñoz, creo que sería de utilidad para los oyentes, entonces los invito a que puedan comentar algo. Por favor, Judith, por ahí Judith nos quiere decir algo. Sí, doctor, muchas gracias. La verdad que muy buena la conferencia. Nos ha dado herramientas para poder escribir de manera de pronto más certera, y todos los insumos que tenemos para no caer con estas revistas depredadoras que muchas veces pues sin querer los investigadores noveles pueden ser sumidos con mucha pena, ¿no? Y se pierden buenas investigaciones. Sí, asumo también que una gran ayuda es pertenecer a redes, ¿no? Y agradecer también al doctor Humberto por compartir. Yo también tengo algunas redes por ahí. Por ejemplo, soy fundadora de la red GUELAP en Latinoamérica. Entonces, ahí compartimos con muchos colegas, los que tenemos ahí el trabajo de las revistas científicas en nuestras universidades que van en ese proceso de crecimiento, ¿no? Que están en la Tindex 2.0, otros ya están en Cielo, otros ya están como ESI y van subiendo. Tenemos por ahí también algunos Scopus en cuartil 3, pero en Latinoamérica el trabajo es lento, pero vamos viendo y me da mucho gusto. Realmente para mí esta ha sido una oportunidad de aprendizaje. Muchísimas gracias a los organizadores y a usted, doctor.
Gracias a ti, Judith. Te agradecería, ya que nos lo comentas, si nos puedes poner en el chat el link de tu red o el link de tu revista, creo que sería muy valioso Claro que sí. para Yo lo pongo conocerlo ahorita. más a detalle. Sí. Muchas gracias, Judith. Gracias. No sé si Yo, alguien doctor, más. Sí, yo, adelante. doctor, primeramente agradecerte el espacio. Creo que fuiste muy puntual en cuanto a darnos ciertas recomendaciones, sobre todo a los que estamos empezando a escribir. Y tenemos una pregunta y más bien comentarios de Jacqueline, que si podrías compartir nuevamente el correo, porque no alcanzó a anotar. Está silenciado tu micrófono, doctor. Perdón, mi correo te refieres, ¿no? Sí, con todo gusto Sí, claro. se los copio aquí en el chat si alguien lo necesita. Doctor, está deshabilitado el chat, no se puede escribir. No se puede Ok. escribir. A ver, ahorita lo checamos, pero si me lo proporcionas, doctor, lo anoto en Mira, este lo voy a momento. poner en el chat. No sé, díganme si se ve o no. Lo acabo de mandar por el chat. A ver, un momento. Porque yo sí veo lo de Voluntas que se puso y los comentarios previos, las páginas web que se socializaron y esto. A ver, lo voy a tratar de colocar. ¿O quieres que te lo mande a ti directo, Gabriel? Te lo mando directo a ti. Y No, ya lo estoy colocando, doctor. Ok. Te lo envío si quieres hacer copy-paste para más fácil. Listo. A ver, nada más Listo. compartirnos si ya lo tienen. Ahí está el correo, es jorge.perespi@nahua.mx. Listo. Yo me imagino que ya lo tienen. Perfecto, Gabriel. Muy amable. Muchas gracias. Pues no Listo. sé si alguien más. Bueno, tenemos comentarios de Jorge Alejandro Sánchez, dando las gracias, de Saúl Antonio Condón, que gracias al doctor Jorge Antonio, una excelente ponencia reflexiva y que invita a la acción inmediata. De Lorena Gutiérrez, que gracias por tan amplia explicación sobre aspectos específicos para la organización, escritura y publicación, y mucha motivación para comenzar a escribir. Muchas gracias. Ojalá haya éxito y les haya servido en ese sentido para animarlos y ver rutas, ¿no? Que les faciliten este proceso que ciertamente es complejo a veces, ¿no? Muchas gracias. A ver, creo que quiero poner aquí tu reconocimiento. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Muchas gracias, Está. Humberto. Magnífico. Bueno, pues muchas gracias, además de darte un aplauso virtual y nuestro agradecimiento, doctor, por este taller, esta conferencia tan ágil y tan útil. Y pues bueno, leo brevemente este reconocimiento que te hacemos. La Universidad de Anáhuac, México, a través de la Facultad de Responsabilidad Social, otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Antonio Pérez Pineda por su participación como facilitador, instructor, consejero. Son muchos roles que hoy nos diste, gracias a todos los tips, en el taller para la redacción de artículos científicos en el 15º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, y lo firma nuestro director, el maestro Jorge Reyes Iturbide. Jorge, te haremos llegar esta constancia digital, y pues muchísimas gracias, y gracias a todas y a todos ustedes por haber asistido. Una reunión, un curso, la verdad es que muy nutrido. Tuvimos 60, 63 participantes todo el tiempo. La verdad es que fue un magnífico taller con bastante demanda. Y pues muchísimas gracias, doctor. Saludos a todas, a todos, y un gusto saludarles. Nos vemos mañana. Recuerden que iniciamos 9 de la mañana con las conferencias y paneles que tenemos diceñados para ustedes. Gracias. Muchas gracias. En 30 segundos, Humberto. Judith. No, ya está. No, listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Excelente. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Excelente, muchas gracias.